El príncipe heredero ha llegado. Su Alteza. Levántense. ¿Qué pasó? Su tercer ojo está apagado. Alguien cambió su destino. ¿Qué? ¿Quién había cambiado? Su destino. Podría ser el príncipe Jorge. Ánimo, hoy es la fiesta de cumplemes. Es donde Lila no hace falta tanta cortesía. Gracias por su amabilidad. ¿Qué honor tiene Lila? Señora, de hecho, he conocido a Lila antes y me ha gustado mucho. Me suena mucho. Es un gran honor para Lila. Solo que hoy tengo trabajo importante. He traído mis regalos, ya tengo que irme. Muchas gracias. Muchas gracias. Mamá, no lo dejes ir. Alguien ha alterado su destino. Hoy le pasará algo terrible. ¿Qué? Su Alteza. ¿Qué quieres hacer? No creas que le gusta Lila al príncipe heredero y puedas hacer lo que quieras. Yo no. Felipe conspiró con el príncipe Jorge. Quieren lastimar al príncipe heredero. No puedo decirle esto. ¡Ayuda! El príncipe heredero. ¿Crecerían mejor, príncipe heredero? ¿Qué ha pasado? Andrés, ¿qué has hecho? Todo es culpa tuya. ¿Para qué adoptaste a este inútil? Hoy ha ofendido al príncipe heredero. ¿Asumirás las consecuencias? Señor, ¿Está bien? Fue culpa de este inútil. señor, no fue así. Una maceta se cayó del techo. Si no me hubiera protegido Andrés, ahora estaría muerto. Afortunadamente Andrés llegó a tiempo. Qué alivio que usted no esté herido. He oído que Andrés es el hijo adoptivo de la familia Vega. Muy bien. Hoy voy a recompensar a Andrés. Andrés tiene problema en la pierna. Enviaré al mejor médico para que lo trate. Muchas gracias. Afortunadamente, Andrés salvó al príncipe heredero y recibió un gran premio. Mamá, ese macetero lo colocó Mario. Oh, esto sí que es una buena oportunidad. Qué alivio que usted esté bien. Pero, señor, ¿por qué apareció ese macetero en el techo? ¿Por qué ese macetero estaba en el techo? Casi lastimó al príncipe heredero. ¿Quién lo puso? Lo haré pagar por esto. Señor, fue ¿Quién fue? el heredero. ¿Qué? Dijo que estas plantas en el techo, por eso. Siempre le digo que se concentre en el estudio. ¿Quién sabe que está interesado en estas cosas inútiles? Hoy ha molestado a usted. Fue mi culpa por no educarlo bien. Traigan a Mario de inmediato para que se disculpe al príncipe heredero. Sí. Señor, Papá, mamá. Su Alteza, discúlpeme. Señor, soy su madre. Me duele mucho castigarlo. Es mejor que lo hagas tú. Señor, olvídalo. No lo hizo a propósito. Afortunadamente, no me pasó nada hoy. Muchas gracias. Su Alteza. Agradecemos su generosidad, pero si la gente sabe lo que pasó hoy, dirá que la familia Vega es poca disciplinada, por lo tanto es necesario castigar a quien es culpable. ¿No crees, señor? Sí. Tienes razón, Su Alteza. Voy a darle una lección a Mario. Vengan. Traigan el látigo. Papá, no lo hice a propósito. Mario ha sido castigado. Papá, lo siento. Papá, ayuda. Mamá, sálvame. Papá, basta. Princesa. Señorita Sánchez, el señor y la señora están educando a su hijo. No te metas en eso. Yo.
Elena es la señora de la casa. Eres una huésped. No deberías pasar los límites. Sí, tiene razón. La disciplina de la familia Vega. No esperi me ha impresionado. Su Alteza. Es la tradición de la familia Vega. El heredero. Ya casi es mayor de edad, no aguantó nada los latigazos. Eso no lo haría un hombre. No como Andrés, como hijo adoptivo, no se quejó nada después de ser golpeado. Señor, ojalá que el heredero sea igual de decente como Andrés. Sí. Bueno, no los molestaré. Ya me voy. Que se vaya bien. La fiesta de hoy ha terminado, ya pueden irse. Papá, mamá, me duele. Cállate. Vete. Señora, empuje, señora. Ánimo. Nació. Dios mío, un monstruo. La señora dio a luz a un monstruo. Una bebé demonio. Es un mal presagio. Felipe, no lo creo. Tráeme a la niña, déjame verla. Es un mal presagio. Será ejecutada. Si no, traería desgracia a la familia. ¡Tonterías! Soy la emperatriz de la Colina Verde, la zorra de 9 colas, el ser espiritual más noble del mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Felile, mi bebé. Elena, tendremos más hijos. ¿Elena? ¿Felipe? Dios mío, he entrado en la historia del libro. Déjame recordar la trama original. A ver. Felipe, conspiraste con el príncipe Jorge. Contra el Estado destruiste a toda la familia Torres. Traicionaste la confianza del emperador y mi padre en ti. Ahora, el príncipe Jorge es el emperador. La historia la escribe el vencedor. La familia Torres lo merece todo. Ya que estás a punto de morir, dejaré que sepas la verdad antes de morir. ¿Qué quieres decir? Ese hijo al que tanto amas resulta el hijo de Felipe y yo. Tu verdadero hijo todavía está en el establo sirviendo como esclavo. Y tu hija menor, claro que no es una bebé demonio. Fue Felipe quien compró a la partera, tendiendo una trampa, y mató a tu hija. Tu hija es igual de inferior como tú. Felipe, Lola, no importa si me voy al cielo o al infierno. Me vengaré de ustedes en otra vida. No puede ser. Acabo de nacer. ¿Ya seré asesinada? Mamá. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Elena, nadie está hablando. Debes estar demasiado cansada. Descansa bien, me encargaré de lo de la bebé. No soy demonio, fue esa mujer quien me untó cinabrio. Mamá, sálvame. No quiero irme con el papá malo. ¡Ayuda! Espera. ¿He escuchado la voz del corazón de mi hija? Amor, tráeme a la niña, quiero verla bien. Elena, ¿acaso no confías en mí? Ella también es mi hija. Papá malo, mamá tonta. No creas en el papá malo. Amor, tráeme a la niña. Déjame verla por última vez. Elena, acabas de dar a luz, no deberías levantarte. Es cierto. Realmente escuché la voz del corazón de mi hija. Esta niña
¿Será la persona importante que el monje predijo? El tercer ojo tuyo se ve oscuro. Es una señal de desgracia. Será muy difícil el futuro para ti, pero si haces cosas buenas todos los días, recibirás la ayuda de una persona importante. Con un poco de suerte, todas las dificultades desaparecerán. Gracias por su consejo. Ana, tráeme un recipiente con agua tibia. Sí. Finalmente estoy salvada. Parece que mamá no es tan tonta. Vengan. Vengan. Agárrenla a esta mujer loca. Señora, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Atrevida, te atreves a lastimar a nuestra hija. Casi hiciste que cometiera un gran error. Querida, descansa bien. Deja todo esto a mí. La investigaré bien a esta partera. Papá malo. Fue claro que tú y la partera conspiraron juntos. ¿Fue Felipe? ¿Por qué Felipe me trató así? ¿Acaso todo el amor que me ha dado estos años es una mentira? Bien. Está bien. Gracias, amor. Ven conmigo. Acabo de dar a luz. Soy como una bestia atrapada. No puedo mostrar nada. O él lo descubrirá. Cuando me recupere. Definitivamente lo investigaré bien. Te llamaré Nina, ¿qué te parece? Mi querida Nina. Nina, qué bien. Me gusta mucho este nombre. Mi madre es tan hermosa. Hermosa y amable. Me gusta mucho jugar con ella. Pero tengo mucha hambre. Después de tanto tiempo, aún no he comido nada de leche. Ana, trae a la nodriza, a la que Lola ha contratado para Nina B. Sí. No, Lola es la amante del papá malo. Es malvada. La nodriza que ella encontró también es mala. Excepto Ana. Todos a tu lado son gente mala. ¿Qué? ¿Lola no es la prima de Felipe? Elena, esta es mi prima Lola Sánchez. Es la sobrina de mi madre. Hace años perdió a sus padres y quedó huérfana. Espero que la cuides bien. Mucho gusto, cuñada. No te preocupes, amor, la cuidaré bien. Pueden irse todos. Señora, la nodriza ha llegado, está afuera. Dile que se vaya. Yo misma la alimentaré. Pero a usted no le sale leche. Desde el año pasado, mi salud ha estado cada vez peor. ¿Es posible que sea mi destino no poder acompañar a mi hija a crecer? Leche de vaca está bien. Tampoco quiero a una nodriza. No importa. Dale un poco de leche de vaca. Ah, sí, otra cosa. Todo lo que necesite Nina en el futuro. Debemos preparar nosotras dos. No molestes más a Lola. Señora. Además, envía a 2 personas confiables, una para vigilar a Felipe y otra para vigilar a Lola. Sí. Señora. Dime. Según su orden, he pedido a un cochero que vigile al señor y a una niñera confiable que espíe en secreto a Lola. El señor se ve normal fuera de casa, pero... Según la niñera, después de salir del palacio, el señor primero fue al cuarto de Lola. Los dos se veían muy íntimos. Y el señor incluso le dio un beso a Lola. Ya lo sabía. Los demás tienen una amante fuera de casa, pero mi esposo ha convertido a su amante en mi cuñada, haciendo todo eso delante de mis narices. ¡Qué ridículo! ¡Vaya! Y aún peor, todavía no sabe mi mamá que el tío pronto descubrirá las relaciones secretas de papá y el príncipe Jorge. El príncipe Jorge teme que el tío lo denuncie. Ha comprado a su gente para calumniar al tío por asesinar al heredero. El
El tío pronto será encarcelado. ¿Mi hermano será calumniado? Ana. Sí. Ve por el papel y la tinta. Voy a escribir una carta a mi familia. Apúrate. Sí. Señora, el señorito ha salido de la escuela. Ha oído que usted dio a luz. Está muy emocionado, quiere venir a ver a su hermanita. Dile que pase. Sí. Mamá, vengo a ver a mi hermanita. Mamá, qué linda es ella. ¿Papá le dio un nombre? Algo pasó y aún no le ha puesto nombre. Le di un apodo que es Nina. Significa mi querida niña. ¿Nina? Qué bonito nombre. Bastarda, ¿todavía no has muerto? ¿Qué suerte tienes? Dios mío, ¿este será mi hermano impostor? Se ve tan feroz. ¿Qué dice Nina? ¿Su hermano mayor es un impostor? Mario es mi hijo mayor. Lo veo crecer desde pequeño. ¿Cómo podría ser un impostor? Pero acabo de verificar. Lo que dijo Nina es cierto. Mario. Mamá, veo que la hermanita tiene mucha hambre. No llores. Si lloras más, te estrangularé. No, mamá, sálvame. El hermano impostor quiere matarme. A tu querida hija. Estoy aquí. No tengas miedo, estoy aquí. No tengas miedo. Mario, estoy cansada hoy, vete primero. Sí, entonces vendré a ver a ustedes mañana. Vaya, aún piensa estrangularme. Hermano malo, al igual que su mala madre, Lola Sánchez. No vengas mañana. Mamá. Vas a tener examen pronto. Ya no tienes mucho tiempo. Concéntrate en tus estudios. De acuerdo. Si lo que dijo Nina es cierto, Mario no es mi hijo. ¿Dónde está mi verdadero hijo? Señora. El señor salió del cuarto de Lola. Parece que está viniendo para aquí. Querida, acabo de salir del palacio. Déjame ver a nuestra hija. No te dejaré abrazarme. Hueles a colorete, qué asco. Felipe, apenas regresaste, mejor cámbiate de ropa primero. Está bien. Pero primero voy a darle un nombre a nuestra hija. Déjame pensar. No quiero que me des nombre. Tengo nombre. Me llamo Nina. Felipe. Le he dado un apodo que es Nina. Significa mi niña querida. ¿Qué tal si le llamamos Lila? Con la letra L. Lila significa la niña que es bonita, como la flor de lila. Lila es un nombre lindo. ¡Qué bien! Me llamaré Lila. Querida, aún no has tomado la medicina, ¿verdad? Toma la medicina primero. Trae la medicina. No puedes tomar la medicina. Está envenenada. Después de tomarla, te volverás menos bonita. Y tu salud también empeorará. Querida, por favor, toma la medicina. Elena, ¿qué te pasa? Estos días no he descansado bien. Me sentí un poco mareada y tiré el tazón sin querer. Ana, ven a limpiarlo. Acabas de dar a luz a nuestra hija, por eso te has puesto así. Ahora te veo tan débil, me duele mucho el corazón. Mañana pediré al señor Fernández que te examine. Cuando me dé la receta, te prepararé la medicina en persona y te cuidaré durante toda la cuarentena hasta que te mejores completamente. Por cierto, Elena, mira, ¿qué es eso? Es un amuleto de protección que pedí especialmente para Lila. Papá mentiroso. Este papel inútil no sirve para nada. Lo compraste al azar en la calle. No es un amuleto. Sería mejor que me des dinero. Felipe, recuerdo que hace poco pediste que te tallaran un precioso jade blanco para hacer una placa de protección. ¿Por qué no le das esto a Lila también? ¿No hemos acordado que se lo damos a Mario como regalo de cumpleaños? Ese jade vale más de 7,000 taels de plata. Esa niña no es nada digna. ¿Todavía falta mucho para el cumpleaños de Mario?
Démoselo a Lila primero. Pues... Desde su nacimiento. Lila ha sufrido mucho. Realmente me siento preocupada por ella. Por cierto, Felipe, ¿la partera de ayer ha dicho algo? Bueno. Esa mujer loca dijo que nos odiaba porque estaba celosa de la familia rica. Por eso pensaba hacernos daño. Ay, el mundo se está volviendo cada vez más inmoral. ¿De verdad? ¿Por una razón tan simple? Sí. De hecho, tampoco lo creo, quizás porque mi rival político sabe que te quiero mucho y se venga de mí así. Querida, aún tengo trabajo pendiente e iré al estudio. Pediré que traigan la placa de protección para nuestra Lila. De acuerdo. Cuídate. Ya puedes irte. Señora. Sé que es experta en medicina. ¿Qué ha encontrado de la medicina? Ya la he examinado. Realmente hay algo malo con la medicina. Ya la he examinado. Realmente hay algo malo con la medicina. ¿Qué hay? Se le ha añadido efedra. Tiene efectos para aliviar el asma. Pero también se le ha añadido pinelia. Los dos ingredientes se contrarrestan. Al tomarla, uno sufrirá el insomnio. Con el tiempo, será afectado por pesadillas. Por la falta de energía, se volverá muy débil. Incluso podría llevar a un derrame cerebral. Bien. Muy bien. ¡Qué buen esposo que tengo! Elena, todos dicen que mi familia ya ha caído y no soy digno de ti. No me importa lo que digan. Mientras estemos unidos con la ayuda de mi padre, algún día reviviremos la familia Vega. Qué feliz tenerte como mi esposa. Nunca imaginé que el señor que se veía tan amable resultara un lobo vestido. Por suerte, usted ha sido astuta. Si no, aún no sabríamos que nos estaba engañando. Ana, ahora solo confío en ti. Señora, no, señorita, crecí a su lado desde pequeña. Puedo hacer todo por usted. Mi hijo mayor no es biológico, mi esposo amoroso. Planea matar en secreto a mi hija pequeña, la cuñada que parece tan amable. Resulta una perra malvada. Ahora incluso la medicina tonificante se ha cambiado por veneno. Dios, siempre he sido buena persona. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué estás llorando, mamá? No llores más. Maldigo al mal papá. Que se le caiga el diente frontal. Por suerte, aún tengo a Nina, mi niña divina. Tal vez Dios me haya ayudado y me haya dado una oportunidad de sobrevivir en esta situación. ¿No es esta la horquilla de Elena? Y este corsé tuyo. Ella es la hija legítima del general. Hay tantas coas en su dote, aunque se pierde algo no se dará cuenta. ¿No me veo bien con eso? Claro que sí. Me gusta así, me gusta usar su ropa, llevar sus joyas y también dormir con su esposo. Qué malvada eres. ¿No es eso lo que te gusta de mí? Cuando esa mujer muera, también quiero acostarme en su cama contigo. Señora, buena noticia. ¿Qué pasa? ¡Qué buena noticia! He oído a la niñera decir que al irse de aquí ayer, el señor fue al cuarto de Lola. A medianoche, de repente. Se rompió la cama. El señor se cayó al suelo y perdió la mitad del diente. Lola también fue regañada por la señora mayor. Esta mañana. El señor fue al palacio tapándose la cara. ¿Por qué estás llorando, mamá? No llores más. Maldigo al mal papá.
que se le caiga el diente frontal. Lila realmente es mi ángel. Felipe, ¿qué haces cubriéndote así? Ja, 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 ¿qué te pasó? Anoche estaba tan oscuro, me demoré en los trabajos. Al regresar a mi cuarto, me choqué. Ja, 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 vaya que te chocaste fuerte. Estaba preocupado por los trabajos. En cuanto a los trabajos, hace unos días te vi beber con el príncipe Jorge. Él no es una persona fácil de tratar. Como tu cuñado mayor te doy un consejo. Sé un funcionario simple. No debes negociar con personas peligrosas. Gracias por tu consejo, lo voy a considerar bien. Te dejo unos días tranquilo. Pronto el príncipe Jorge actuará. Estás ya a punto de morir. ¿Tú, Parra, de verdad quieres tanto a los hombres? Esto realmente fue un accidente. Tú, atrevida, te atreves a replicar. Lo siento, señora mayor. Felipe antes dijo que serías prudente y también diste a luz a Mario. Por eso te dejé entrar a casa mintiendo que eras mi sobrina. No pensé que una mujer fácil como tú fuera tan indecente. Pasas los días seduciendo a Felipe sin vergüenza tú. Comparada con las chicas de la familia noble como Elena, eres tan inferior que ella. ¿Has pensado alguna vez que si no hubiera sido por mí, por lo que ocurrió ayer, siendo tan escandaloso, ya habría sido castigada por Elena? Señora mayor, lo sé, todo lo que tengo me lo has dado usted. Siempre serviré a usted y al señor siendo la esclava de la familia Vega. Señora mayor, perdóneme, aunque no lo haga por mí, perdóneme por Mario. ¿Él es tan inteligente? Dicen que en el examen municipal ha sacado la mejor nota. Seguro que será el primer erudito. Comparado con el hijo nacido discapacitado de Elena Mario, es mucho mejor. Mírate, lo único que vale es tu barriga. Bueno, quédate arrodillada aquí durante 6 horas. Considéralo como un castigo mío. Vamos. Ve a traerme un cojín grueso. Cuando regrese el señor, dile que venga a verme. Sí. Vaya, este jade se ve tan valioso. Me gusta mucho. Parece que le gusta mucho este jade. Así es. Mamá bonita, mira mis pies. A ver si hay más cosas valiosas. Ponlo todo en mis pies. Aún no llevo nada en mis pies. ¿Así eres como la señora de la casa? Hoy mi prima fue castigada por mi madre. Escuché que no hiciste nada. La dejaste arrodillada hasta ahora. ¿Así eres como la señora de la casa? ¿Estás enojado conmigo? ¿Por tu prima Lola? Jaja, ¿cómo lo crees, querida? Solo estaba muy preocupado. No estoy enojado contigo. Papá está mintiendo. Está enojado contigo por lo que dijo esa mujer mala. El mal olor que tiene él me da mucho asco. Elena. Señor, la señora todavía está en la cuarentena, así que la señora mayor está encargada de los asuntos. Solo he oído que Lola hizo enojar a la señora mayor. La señora mayor se enfureció al instante y nadie se atrevió a detenerla. Elena, mi prima y yo somos como hermanos. Ella siempre ha sido muy respetuosa contigo. Los demás no se atrevieron a detenerla. Pero deberías hacer lo que tenía que hacer como cuñada. ¿Cómo puedes dejarla arrodillarse hasta ahora? Sus rodillas están moradas. Mentira, mi papá es un hipócrita. ¿Hermanos? ¿Hermanos que se acuestan juntos? Pero Felipe, he oído que... ¿Qué has oído? Ana, llévate a Lila. Sí. ¿Por qué? No me lleves de aquí. También quiero escuchar los chismes. Vaya.
He oído que la prima fue castigada porque tenía un amante. ¿Cómo? Imposible. Amor, tranquilo. Escuché que ese día el ruido en el cuarto de Lola fue porque la cama se rompió. En ese momento estaba ella acostada cariñosamente con un hombre en la cama. Por cierto, el corsé rojo de Lola todavía tenía en la cintura del hombre. Además, eso ya se ha difundido entre los sirvientes. ¿Qué? ¿Todos lo saben? ¿Qué? ¿Todos lo saben? Sí, por eso tu madre se enojó mucho. Ay. La prima es tan inocente. Debería ser calumniada. Voy a investigarlo bien. A ver de dónde provienen estos rumores. También es hora de dar lección a los sirvientes chismosos en esta casa. Bueno, no debería sospechar de la prima. Siempre estaremos juntos. Ya no hablemos de eso. Querida, ¿has tomado la medicina hoy? Ya la tomé. Muy bien. Debes tomar la medicina a tiempo. Solo así tu salud mejorará. Sí, lo sé. Iré ahora a la farmacia para traerte la medicina tonificante. ¿El señor ha retirado a las sirvientas y se ha quedado con Elena? Esa perra. No importa que seas una señorita alta o la señora de la casa. Algún día te pisaré como a un gusano. Me lastimaste. ¿Ha tomado la medicina, Elena? Señorita, justo la voy a llevar. La llevaré en persona. Hola, cuñada. Eres tú, prima. Qué sorpresa verte aquí. Desde que nació mi hija nunca te había visto. ¿Por qué vienes hoy? Estaba enferma. Temía que te contagiara. Por eso no he venido hasta ahora. Discúlpame, cuñada. Te traigo la medicina tonificante de hoy. La preparé personalmente. Agregué varias hierbas para tonificar la energía. Bébela o se enfría. Mujer malvada, ¿agregaste más venenos? Si es tan buena, ¿por qué no la tomas? Gracias, pero he tomado demasiado medicina hoy. En cuanto a ti, ¿no dijiste que estabas enferma? Ya estoy bien. Es que ese día la señora mayor estaba quejando de que no fuiste a verla. Defendí por ti diciendo que todavía. Estabas en la cuarentena. La señora mayor se enojó. Me pidió que me arrodillara todo el día. Pero no pasa nada, por ti no me importa nada. Mentirosa, eres una coqueta intrigante. ¿De verdad? Si es así, entonces mejor tómate tú esta medicina. ¡No! Felipe, ¿por qué regresas con las manos vacías? ¿Por qué ustedes se pusieron tan nerviosos? Fui a la farmacia por la medicina y no estaba la medicina. Al preguntar, me enteré de que Lola ya te la había traído aquí. El médico recetó especialmente para ti. Tómala ya y te mejorarás pronto. Así es, cuñada. El médico te recetó a ti, no puedo tomar la cosa tuya. ¿No sueles tomar mis cosas? Las prendas en el cuarto este y las joyas. Y esta horquilla esmaltada justo la llevas en el cabello. Esto es solo una coincidencia, sí. Es una coincidencia. Soy tu cuñada. Comporto mis cosas contigo. Ahora te comparto la medicina, Ana. Dale la medicina a mi prima. Sí, señora. ¿Felipe? Primo. Mujer estúpida. Señora, mejor tómala tú. Esta medicina es buena para tu salud. ¿Qué malo es, papá? Claramente es veneno. ¿Es buena para la salud? ¿Y por qué no la tomas tú? Felipe, Lola dice que esta medicina contiene varias hierbas valiosas. Temo desperdiciarla. Ay, escucho que estás muy ocupado con el trabajo esos días. Debes estar cansado, y anoche incluso te caíste. Mejor, tómala tú. Bueno. ¿Por qué te pones tan extraño hoy? ¿O hay algo malo con esta medicina? Claro que no. Es buena medicina. Tampoco quiero que se desperdicie, Lola.
tómala tú. No hagas decepcionar a la señora. ¿Yo? Toma. Lola, ¿estás bien? Te comparto la medicina tonificante. ¿Por qué te pones como si te hubiera dado el veneno? ¿Qué dices? Mala mujer. Si vuelves a hacerle daño a mamá, te haré tomarlo todo. Mamá, ¿qué te pasó? Es culpa de Elena, esa perra me obligó a tomar su medicina. Eso no era medicina tonificante. Era veneno. Me hizo vomitar y tener diarrea. Ahora me duele mucho la cabeza. Mamá, has sufrido mucho. Algún día te haré la señora de la casa y te convertirás en una dama imperial. Con lo que dices ya me siento satisfecha. Puedo aguantar todo, lo importante es que serás el hijo legítimo y que serás valorado por la señora. Antes venía a verme todos los días y siempre me daba regalos valiosos. Pero ahora, no solo me trata con frialdad, sino que también me quitó este jade que iba a darme. Y se lo dio a esa niña estúpida que ni sabía hablar como un juguete. Ya he dicho que hay que eliminar a esa niña. Bueno, podrá huir pero no esconderse. Mario. No me siento bien, quiero llorar. ¿Por qué hace tanto frío? El hermano malo abrió la ventana. ¡Dios mío! ¿Hermano malvado? Maldigo que pronto te pase algo terrible. Mamá bonita, levántate. Voy a morir de frío. Lila. Mamá se ha despertado. ¡Qué bien! ¿Es esto lo que llaman conexión telepática? Tiene fiebre. Ana. Señora. Apúrate. La señorita está resfriada, pero los bebés no pueden tomar medicinas. Entonces trae unos carbones quemados. Ve a buscar al mejor médico para que recete para bajar la fiebre. ¡Rápido! Sí. Lo descubrieron a tiempo, por eso no es grave. La señorita ya está fuera de peligro. ¡Qué alivio! Gracias, médico Ana, págale. Vaya. Muchas gracias, señora. Estos días las temperaturas cambian mucho. Los niños son fáciles a enfermarse, señora. Debe tener más cuidado. Sí, lo sé, fue mi culpa. No fue culpa tuya. El hermano malo abrió la ventana a propósito. Lo castigaré cuando crezca y lo golpearé fuertemente. De verdad se abrió a propósito. ¿Ayer Mario vino aquí? Sí, señora, el señorito sí vino ayer, pero le dije que usted había descansado y se fue. Así que fue él. Este es mi hijo al que he criado. Y he querido durante 17 años. ¿Dónde está Mario? Dicen que el señorito va a ir al establo. Hoy irá a montar en un potro recién comprado. Sin establo. Lo recordé. Mi hermano todavía está sufriendo en el establo. Incluso ha sido montado por ese impostor. ¿Qué? Venga. Rápido. Date prisa. Recuerdo que llevas 2 días sin comer nada, ¿verdad? Si haces lo mismo de antes y te arrodillas para que te monte, te daré algo de pienso para caballos. Ja, ja, ja. Traigan el pienso. ¡Cómelo! Apúrate. Lacayo estúpido. ¿No me obedeces? Vengan. Agárrenlo. Come. Come. Cómelo. ¡Detente! Mario, te enseñé desde pequeño a ser bondadoso y compasivo. Todo lo que has aprendido, ¿lo has olvidado? Solo es un mozo de caballos. Qué exagerada. Está mintiendo. Este es mi verdadero hermano mayor. ¿Te atreves a golpearlo? Te voy a golpear cuando sea mayor.
No puedo creer que se parezca tanto a mi hermano mayor. Mamá, es solo un mozo de caballos. ¿Para qué te ensucias las manos por un mozo de caballos? Mi hermano y Mario nacieron el mismo día. Mi papá, para darle un nombre legítimo al hijo de Lola, intercambió a Mario con mi hermano. Dejó que mi hermano sufriera todos estos años. Mi papá es un monstruo. Felipe, no esperaba que fueras tan cruel. Por ti abandoné a mi familia, abandoné a todo. Y aún así, me hiciste criar al hijo de otra mujer durante 17 años y dejaste que mi propio hijo terminara como está hoy. Si no hubiera sido por Lila, nunca me habría enterado. Felipe, ¿cómo puedes ser tan cruel? Él también es tu hijo. Mamá, ¿qué te pasa? Ay, mi pie. ¡Qué bien! El hermano malo recibió su castigo. Mario, has maltratado a los sirvientes. ¿Acaso yo te enseñé esto? Me duele el corazón al verte así. Mamá. El emperador tiene un corazón generoso. Si llega a saber eso, deshonrarás a la familia Vega. Quédate aquí de rodillas. Por 4 horas. Reflexiona bien. Mamá, lo siento. Pero mi pie parece estar herido. Arrodíllate. Perfecto, y cuando mi mamá suba al poder, verás qué te voy a hacer. ¿Cómo te llamas? Dime tú. Señora, este mozo. Oh, no, este sirviente no tiene nombre. Normalmente lo llamamos mocito. Nadie se llama así. ¿Quién te dio ese nombre? A partir de ahora te adopto como hijo. Tu nombre será Andrés Vega. Significa fuerte y valiente. Mamá, es solo un mozo inferior. ¿Por qué adoptas a un mozo como hijo? No te metas en mis asuntos. Quédate ahí, de rodillas. Y ustedes, que ayudaron a Mario a nacer el mal, arrodíllense también. Si falta 1 hora, serán 4 horas más. Vamos. El día en que pase los exámenes, ustedes estarán acabados. Señora. Aya, llámame mamá, tú eres mi hijo. No pasa nada. No pasa nada, poco a poco. Quédate aquí primero. Gracias, mamá. Hijo mío. Hijo mío, buen niño. ¡Qué bien! Mi hermano por fin ha regresado. A partir de ahora, seremos una familia de 3. Un trío feliz. ¡Qué alegría! ¿Qué ha pasado? ¿Puedo escuchar? ¿Los pensamientos de la bebé? ¡Qué ridículo! Será todo esto solo un sueño. Antes de mi muerte... ¡Ay! Andrés, ¿qué estás haciendo? Si me duele, y la mano de mamá también está cálida. Entonces no es un sueño. ¿Lo que ella dijo es verdad? ¿Entonces esto no es un sueño? No, no es un sueño, no es un sueño. No es un sueño. ¡Qué bien! Ay, Andrés, tu pierna. ¿Ya era así desde que naciste? Así es desde que tengo memoria. Eso no es cierto. Fue Lola quien compró a la partera y rompió su pierna cuando acababa de nacer. Así el papá malo aceptó que Mario sea el heredero de la familia Vega. Lola, Felipe, no los voy a perdonar nunca jamás. Andrés, no te preocupes, trataré de curarte. Quédate a vivir aquí. Te enseñaré a leer y escribir poco a poco. Muchas gracias, mamá. Si es así, ayudaré a mi hermano, para que se mejoren más rápido. Qué raro. Las piernas que solían estar entumecidas ahora parecen estar cálidas. Ana, llévalo a descansar. Si no hubiera sido por Lila, ni siquiera habría podido ver a mi propio hijo. Felipe, ¿cómo puede existir un padre tan cruel como tú? Elena, ¿por qué pediste a Mario que se arrodillara en el establo?
¿Por qué te pones tan enojado? Solo estoy castigando a mi propio hijo. Sabes que Mario pronto tomará el examen imperial. ¿Por qué lo dejaste arrodillarse en el establo frío con su pie herido? ¿Y si se enferma por eso? Soy su madre, sé lo que estoy haciendo. Elena, ¿cuándo te volviste tan cruel? No entiendo lo que estás diciendo. Él cometió un gran error, dejando que los sirvientes maltrataran a otros. Eso obviamente fue inmoral. Solo estoy castigando a mi hijo. ¿Por qué dices que soy cruel? ¿Acaso Mario no es mi hijo y no puedo educarlo? Tú. Elena, Mario aún es pequeño. Si comete errores, castígalo con penal leve. ¿Por qué le hiciste arrodillarse allí? No solo se dañará la salud. Si todos se enteran, será una vergüenza para él. Son puras excusas. Papá solo se siente mal por el hermano malo. Mal papá. Ojalá que cuando salgas te caigas de bruces. Tienes razón, Mario, aún es pequeño. Si no lo educáramos bien, podría cometer grandes errores. Eso sería una vergüenza para la familia Vega. Hoy trató mal a un sirviente si todos lo saben. ¿No pensarán que permitiste al hijo actuar desenfrenadamente? ¿Y si lo sabe el emperador? ¿Crees que le permitirá hacer el examen imperial? Tienes razón. Pues piénsalo. Pero, ¿por qué adoptaste a un mozo de caballo? Ese mozo es tan rústico. ¿Cómo podría ser mi hijo adoptivo? ¿Mozo de caballos? ¿Tan rústico? Felipe, ¿no sabes que él también es tu hijo biológico? ¿Cómo puede ser tan cruel? Felipe, hoy, cuando Mario maltrató al mozo, mucha gente estaba presente. Si esto se llega a saber en el futuro, se afectará su reputación. Hoy adopté a Andrés, también intentando mantener su reputación. Tienes razón. Solo es un hijo adoptivo, no importa. Solo que no puede ser añadido al árbol genealógico de mi familia. Con su estatus tan inferior, ¿cómo podría ser digno? ¡Tonterías! Mi hermano mayor tiene un aspecto noble y no es nada inferior. Ten cuidado con lo que dices. El emperador ha dicho que todos somos sus súbditos. Hay distintas clases sociales, pero nadie es inferior a otro. En cuanto al árbol genealógico, él no será parte del árbol genealógico de la familia Vega. No te preocupes por eso. ¿Quién quiere ser parte del árbol genealógico de la familia Vega? Elena, fui demasiado impulsivo. No dejemos que una pequeña disputa dañe nuestra relación. Veo que ya es tarde. ¿Qué tal? ¿Si descansamos ahora? Hoy estoy un poco cansada, así que no te acompañaré. Esta mujer se atreve a rechazarme de esta manera. Espérate. Después de unos días... Ah. No se rían. Mi hermano mayor es el mejor. Me trata tan bien. No es como ese impostor. Cada vez que me ve, quiere hacerme daño. ¡Qué malvado! Lo ha educado a Mario, con esmero durante 17 años. Pero el traidor nunca cambia y jamás es confiable. Por suerte, Lila me ayudó a encontrar a mi hijo biológico. Mamá, ¿aún estás enojada conmigo? Mamá, lo siento mucho, vengo a disculparme. Bueno. Mamá, hoy fui a comprar dulces para Lila. A ver si le gustan. No quiero comerlos. Esos dulces están envenenados. Si los como, me dolerá el estómago. Llévatelos. Ay, Lila es pequeña, no puede comer los dulces. Pero te agradezco en nombre de Lila. Ana, guárdalos primero. No debería ser así. Dicen que a todos los niños les gusta comer dulces. Venga, Lila, pruébelo. Mario, Lila no come. ¿Recuerdas cómo te daba dulces cuando eras pequeño? Cómelo. Venga, Mario.
cómete otro. Mamá, no me gustan los dulces. Voy a estudiar, vendré otro día a ver a usted y a Lila. Señora, los dulces contienen jugo de corniolo. El veneno es poco. Los adultos con buena salud pueden comerlos sin problemas, pero si comen los niños puede provocar diarrea o vómitos. No esperaba que el señorito tuviera tan malas intenciones. Es realmente siniestro. Así es. Aún piensa hacerme daño. Solo sabe envenenarme. ¡Qué truco barato! Una vez, 2 veces y 3 veces. Envenenó a la medicina, al amuleto e incluso a los dulces. No es de extrañar que sean una familia. Siempre usan estos trucos maliciosos. Fue por mi culpa. Ana, ¿qué estás haciendo? Fue culpa mía. Hace años, la señora mayor me pidió que estudiara medicina para que pudiera proteger bien a usted. Pero no pensé que usted fuera lastimada tantas veces. Fue por mi negligencia. Señora, castígueme. Ana, no fue culpa tuya. Todo fue porque vimos claro a la gente mala. Hablando de eso, en unos días será el cumpleaños de mi madre. ¿El cumpleaños de la señora mayor? ¿Será el cumpleaños de mi abuela? Vaya, es en la fiesta de cumpleaños que el tío será acusado por asesinar al príncipe y será encarcelado. ¿Será en ese momento? Elena, llevas tantos años sin contacto con la familia Torres. No hace falta que vengas hoy. Basta con que iré al cumpleaños de mi suegra. Mentiroso. Obviamente quieres tender una trampa para incriminar a mi tío y su familia. Por eso no quieres que mamá venga. Felipe, hace años decidí casarme contigo y rompí la relación con mi familia. Hoy mi madre cumple 60 años, ¿cómo puedo no venir? ¿O acaso no quieres que reconcilie con mi madre y hermano? Por supuesto que no. Temo que tengas conflicto con ellos. ¿Temes que mamá descubra tus planes, papá malo? Sé qué hacer. Además, desde que nació Lila, aún no ha conocido a su abuela. Tienes razón. Hoy tú y el príncipe Jorge incriminarán a la familia Torres. Nunca permitiré que logren su objetivo. La señorita ha regresado. Padre, madre. Levántate. Aún estás cargando a la bebé. Esta debe ser Lila. Déjame ver. Madre, discúlpame. En todos estos años nunca volví a verte. Lo importante es que has vuelto ahora. Señora, todos estos años he tratado de convencer a Elena para que vuelva a verlos. Finalmente la convencí. Durante estos años, cada vez que quería regresar a casa, me intentabas detener. Ahora me echas la culpa a mí. Madre, padre. A partir de ahora los voy a cuidar bien. Bien. El príncipe Jorge ha llegado. Su Alteza. Ja, ja, ja. Todos, levántense. Hoy he venido para felicitar a la señora Torres por su cumpleaños. Gracias por su amabilidad. El príncipe Jorge, nunca tan nato, ha tenido mucho trato con nosotros. ¿Por qué ha venido hoy? El bandido ha llegado. Tío, ten cuidado con este bandido. Qué extraño. ¿Qué ruido hace? El tío es muy guapo. Solo se ve un poco desaliñado. Los hombres suelen ser así. ¡Qué vergüenza! ¿Realmente es Lila quien está hablando? ¿Puedo escuchar sus pensamientos? Esta es Lila, ¿verdad? He oído que has dado a luz a una niña muy linda. Al verla hoy es realmente así. Es tan encantadora. Ya. Malvado. Eres un hipócrita. No me gustas tú. Planeas lastimar al tío con mi papá. El príncipe heredero ha llegado. Su Alteza. Todos levántense, señora Torres. Muchas felicidades. ¿Qué mérito tengo yo para que usted venga a felicitarme? El general Torres es mi maestro en las artes marciales. Será considerada como mi maestra. Muy bien. El príncipe heredero ya ha llegado. Tomemos todos asiento.
Qué extraño. La fiesta de cumpleaños ya va a terminar. ¿Por qué todavía no ha pasado nada? ¿Qué hará el príncipe Jorge para incriminar a la familia Torres? ¿Acaso lo que escuché hace rato fue solo mi imaginación? Hoy, si el príncipe heredero muere por ser envenenado aquí, yo, para impartir justicia, encarcelaré a la familia Torres, y así podré librarme de Helena. Todo el mundo me considerará como una persona imparcial. Será matar 2 pájaros de un tiro. Hoy es el cumpleaños de la Soñara Mayor, y han venido los invitados ilustres. ¿Por qué no brindamos todos juntos? Ya. Muy bien. Pero el príncipe heredero es joven. No puede tomar mucho vino. Mejor que tome agua en vez de vino. El príncipe Jorge tiene razón. Vengan. Bien, hoy tomaré agua en vez de vino para felicitar a la señora Torres. Príncipe heredero, por favor. ¡Ay, no! No puede tomar esta agua. Papá y ese bandido envenenó al agua. Salud. Felipe, ¿qué te pasa? Rápido, llamen al médico. ¡Ay, no! Papá y ese bandido envenenó al agua. De papá malo. Quiere lastimar al tío. Oh, te haré beber todo el veneno. Llamen al médico. Estoy envenenado. ¿Envenenado? ¿Cómo podrías estar envenenado? Vaya, recuerdo que esta mañana en el cuarto de Lola comiste algo de pastel. Vino. ¿Vino? Todos lo tomamos el vino, no hay ningún problema. Si realmente estás envenenado, debe ser que hay algo malo en el cuarto de Lola. No te preocupes, iré a investigar ahora mismo. Descansa bien, mis padres. Y mi hermano te van a cuidar. Vamos. Busquen bien. Cuñada, ¿qué estás haciendo? Lola. Tu primo dijo que después de desayunar aquí esta mañana se envenenó. Por eso vengo a investigar. ¿Cómo podría envenenar a Felipe? Debe haber algún malentendido. Así es, tampoco quiero que te malentiendan. Por eso, hay que investigar bien. Mamá, ¿qué buscas en el cuarto de mi tía? ¿No estabas estudiando? ¿Por qué viniste aquí? Escuché que algo pasó aquí, por eso vine a ver. Parece que tienes una buena relación con tu tía. Señora, el corsé roja de la señorita Sánchez está atado con la toalla de un hombre. ¡Qué asco! ¡O pared asquerosa! ¡Qué vergüenza! Manténlo alejado, no quiero que Lila lo vea. Cuñada, es algo privado mío, ¿por qué me humillas así? Así es, mamá. ¿Cómo puedes humillar a mi tía de esta manera? Ver la ropa privada de las mujeres. ¿No te da vergüenza? ¿De qué sirven los modales? Ash, es que ella... Lo que pasó en el patio trasero no tiene nada que ver contigo. Si no quieres concentrarte en el estudio, te enviaré al campo para que lo reflexiones. Lola. Esta toalla de hombre me suena un poco. No es así. ¡Está mintiendo! ¿Lo vi mal o no? Me parecía que era la toalla de Felipe. Ha sido culpa mía. Hace años dijiste que no querías casarte, Felipe, y yo estuvimos de acuerdo. Ahora, ya tienes más de 30 años, seguramente te sientes sola. Escuché que con tu amante rompiste la cama. ¿Qué pasaría si esto se llegara a saber? No fue así. Entonces, ¿de dónde vino esa toalla? Helena, ¿qué estás haciendo? Primo.
El papá malo no murió por el veneno y vino a ayudar a Lola. Elena, ¿cómo te atreves a tocar las cosas de Lola? Felipe, ¿ya te sientes mejor? ¿Sabe cómo eliminar el veneno suyo? Claro que estará bien. Sí, es que comí algo podrido, no tiene nada que ver con Lola. Qué bueno que estás bien. Pero mira, Lola parece haber tenido un amante. A esta edad. Es normal que a veces se sienta muy sola. Pero, ¿quién es ese hombre? Lola sale poco de la casa. ¿Cómo puede ver a ese hombre en secreto? Mamá tonta, no puede salir a ver a otros hombres, pero puede ver al papá malo. ¡Qué horrible! No digas eso, arruinará la reputación de Lola. No soy yo quien arruina su reputación. ¿Ya has averiguado sobre lo pasado antes? Si esto se llega a saber, pensarán que la familia Vega es poco disciplinada y decente. ¡Tú! Esta toalla es de un joven al que conocí cuando era pequeña. Me la dejó él. Como no puedo olvidarlo, la guardé como recuerdo. Resulta que a tan corta edad ya fuiste atrevida. Y andabas cerca de un hombre cualquiera. Me has impresionado. Elena, no digas así. ¿Y qué piensas? ¿Deberíamos ayudar a Lola a encontrar a ese jovencito? Para que se realice el deseo de Lola. No creo que sea necesario. Ya ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo puede ser? Lola ahora está viviendo en nuestra casa. La gente pensaría que la estoy tratando mal. Lola sufre mucho de la soledad. Deberíamos casarla pronto, para que se realice el deseo suyo. ¿Qué quieres hacer? Vamos a ayudar a Lola a encontrar una pareja. ¡Qué ridículo! ¿Para qué le buscamos una pareja? Madre, aunque Lola no es joven, no es tan pacífica como tú. Se siente muy sola, temo que haga algo inapropiado. Si eso ocurre, deshonrará a la familia Vega. Tú... Elena, deberías preguntarle a Lola si está de acuerdo si Lola no quiere casarse. No puedes obligarla. Felipe, Lola es una mujer. Le da vergüenza decir eso. Debemos pensar por ella. No te preocupes. Yo me encargaré de esto. Tú... Todo eso fue culpa tuya. Insistes que Lola se quede en casa. Aunque sea tu prima, no debería quedarse aquí. A mi parecer, lo mejor será casarla ya. De todas formas, Mario crece bajo el nombre de Elena, con el respaldo de la familia. Torres podrá apoyar a Mario en el futuro. ¿Qué tiene Lola? Una mujer coqueta. No es digna de vivir aquí. Mamá, Lola es la madre biológica de Mario. No debes hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Yo. Lila. Ana. Voy a pedir a mi hermano mayor que busque en la ciudad unos candidatos adecuados. Nosotros tenemos que casar a Lola con un hombre confidente. Sí. ¡Mamá! ¡El hermano va a ser golpeado! ¡Por el impostor! ¿Qué? Vamos. Un mozo de caballos. Hace días aún estabas arrodillado a mis pies. Solo ganaste el corazón de esa perra. Ya crees que eres igual que yo. Ahora es el momento de vengarme de ti. Voy a romperte la otra pierna. ¿Cómo se atreve un cojo a intentar practicar artes marciales? ¡Qué chistoso! Siendo hijo adoptivo de la familia Vega, ya te atreves a ignorarme. Eres solo un mozo estúpido. Mi mamá estaba tan ciega que te adoptó como hijo. ¿Has terminado? Si has terminado, vete. Idiota. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Quieres practicar artes marciales? Venga, vamos a probar hacia un lado. ¿Tienes miedo? Entonces, pasa por debajo de mis pantalones. Si lo haces, te dejaré ir. Hoy te haré incapaz de caminar. ¿Te atreves a pegarme la cara? Solo estamos probando, no te voy a lastimar de verdad. ¿No admites que has perdido?
Vaya. ¿Quién crees que eres para probar conmigo? Te voy a matar. Mario. Mamá, me golpeó él. Fuiste tú quien quería aprovechar que Andrés se cayó. Si Andrés no hubiera reaccionado, habría roto su otra pierna. Andrés solo te dio un golpe en la cara y no te rompió los huesos. Eres inferior que él. ¿Por qué te quejas conmigo? ¿Es esto lo que hace un hombre? Mamá, es solo tu hijo adoptivo. Soy tu hijo biológico. ¿Por qué lo proteges tanto? No eres el hijo de mamá. Eres un traidor poco confiable. Él es mi hijo adoptivo. También es mi hijo. Lo trataré de manera justa. Mario, si no quieres estudiar, ¿quieres ir a ver cómo le va a tu tía la cita ciega? ¿Cita ciega? Vaya, no pasa nada. Papá, ¿por qué organizó una cita ciega a mamá? Fue Elena quien insistió en casar a tu mamá. Esto no puede ser. Deja de llorar. Madre. Pues cásate ya de todos modos. Esta casa ya tiene una señora. No digas más, madre. No importa lo que pase, no voy a dejar que Lola se case. Así es, abuela. Cuando pase el examen imperial, haré que mi mamá sea la señora de la casa Elena. Ni siquiera es mi madre biológica. No la reconozco. Pero ahora, todos de la capital ya saben que Lola se va a casar. No tenemos otra opción. ¿Qué? ¿De qué hablan todos? ¿Acaso Lola va a viajar al sur a encontrar un esposo? Elena, ¿por qué hiciste correr la noticia de que Lola se casaría? Vaya Lola, ya no es joven. No será fácil encontrar a una pareja ideal. Claro que hay que hacer correr la noticia. Así los interesados vendrán por su cuenta. Elena, ¿tú quieres que todo el mundo se ría de Lola, diciendo que aún no se ha casado? Pero eso no es la verdad. Felipe, ¿lo que digo también es la verdad? No quiero casarme. Lola no puede casarse. Felipe, ¿por qué no? ¿Acaso quieres casarte con ella? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Según la ley, ustedes también podrían casarse. No digas tonterías, yo y Lola somos primos. No hay nada más. El papá malo se pone nervioso. Claro que confío en ti. Ustedes son primos, por supuesto que no hay nada más. Pero si te casaras con Lola y la gente se entera, pensará que Lola ha estado en nuestra familia en nombre de prima. Pero de hecho, ha sido una concubina. Eso será una gran vergüenza, no puedo aguantar eso. ¿Tú? Así que debes pensar bien si vas a casarla o no. Amor, ¿realmente me vas a casar con otro? Soy tu mujer y soy la madre de Mario. Lola, lo que dijo Elena tiene sentido. Ahora la noticia ya se ha difundido. Si te quedas aquí, será inapropiado. Papá, ¿vas a casar a mamá con otro? Eso es absurdo. Es solo una medida temporal. Primero encuentra a alguien para casarte. Cuando me divorcie de Elena, te traeré de vuelta. ¡Qué ridículo! Si ella se casa con otro, ¿cómo vas a traerla de vuelta? ¿No será una gran vergüenza para la familia Vega? Amor, no puedo casarme con otro. Por ti he estado en esta casa sin haber conseguido nada por más de 10 años. No puedes ser tan cruel. Lola, tienes que confiar en mí, te traeré de vuelta. Amor, no hagas eso. Amor, ¿realmente vas a casarme con otro? Lola, ahora no hay más opción. No te preocupes. Ya he encontrado un buen hombre para ti. Es el general Moreno quien ganó mucho mérito. Te casarás con él, y eso fortalecerá la relación de dos familias. Cuando me divorcie de Elena, haré todo lo posible para traerte de vuelta. Créeme. Felipe, te he esperado por tantos años. ¿Y quieres que me case con otro? Afortunadamente, ya estoy embarazada. En lugar de esperar que me haces la señora de la casa. Será mejor casarme con ese general. En ese momento diré que el niño es suyo.
Así el señorito Moreno y el señorito Vega. Ambos serán mis hijos. Este prestigio nunca tendrá Elena. Dios mío, esa mujer mala. Está embarazada otra vez. Ella aceptó casarse porque quiere ser la señora de la casa. Piensa que es su hijo. Llame papá a otro hombre. ¿Qué? ¿Lola está embarazada otra vez? Esto va a ser aún más interesante. Ana, ven. Señora. Lleva a un médico a la mansión del general y luego. Felipe, debes tratar bien a Mario. Elena es una persona celosa y de mente estrecha. Ha sido muy dura con Mario. Mario es tu único hijo. Debes ayudarlo a pasar el examen imperial. Lola, no te preocupes. Mario es mi único hijo. Mi posición también será suya. Primo, cuñada, ya me voy. Bueno, ya es tarde, vete ya. ¿No vienen por mí? ¿Por ti? Lola, ¿no te lo dijo Felipe? Te casarás como concubina. Tendrás que ir allá tú misma. ¿Como concubina? ¿Como concubina? Primo, ¿no me dijiste eso? Dijiste que me casaría con el general Moreno. Sí que te casarás con él, pero Lola con tu edad y origen no puede ser su esposa. Además, la casa del general ya tiene una señora, pero el general tiene más de 50 años. Y tiene ya varias concubinas, así que sabe cómo tratarte bien. No tienes que preocuparte. Primo, no me dijiste eso. Dijiste que me casaría con el general. Me mentiste. Vengan. Ya es la hora, llévense a la señorita Sánchez. Primo. Mario. Mamá. Mario, ¿quién me está llamando a mí? Mamá. No quiero que se vaya mi tía. Vaya, no hay otra opción, tal vez. En unos días nos volvamos a ver. La mala mujer se fue. Aún no ha terminado. ¿Cómo voy a dejar que Lola se vaya tan fácilmente? Dejó a mi hijo discapacitado. Hizo que cuidara a su hijo durante 17 años. ¿Cómo voy a dejarla irse tan fácilmente? Señora Lola ha sido echada de la mansión del general. Vamos, Lila, a ver algo interesante. Señora mayor, déjeme regresar, me echó el general. Ahora no tengo a dónde ir. Ya eres concubina de otro hombre. ¿Para qué regresas? Oh, perra. De todas maneras, soy la madre de Mario. No quiero ir a la mansión del general. Déjeme quedarme en la casa. Uy. Lola, acabas de casarte esta mañana y ya regresas por la noche. ¿Estás herida? ¿Qué te pasó? Elena, es culpa tuya. Si no me hubieras obligado a casarme, ¿cómo habría sufrido tanto? Lola, no entiendo lo que dices. Encontré un esposo para ti. ¿Por qué te echaron en la noche de bodas? ¿Acaso hiciste algo que enojó a tu esposo? Lola. ¿Qué te pasó, Lola? Primo. Primo. Por favor, no me hagas casarme. Ese general Moreno me golpeaba en cualquier momento. Mujer mala, es lo que te mereces. Mamá, buen hecho. Qué terrible. ¿Cómo puede golpearte sin razón? No esperaba que el general fuera tan grosero. Eres mi prima. ¿Cómo se atreve a golpearte? ¿Por qué te golpeó el general Moreno? ¿O acaso hizo algo que no debería haber hecho? No. Si ahora digo que estoy embarazada, Elena me preguntará, ¿quién es el padre del niño? ¿Cómo voy a ocultarlo? Señora, se mandó un mensaje de la mansión del general diciendo que la señorita Sánchez estaba embarazada y aún se casó con el general. ¿Cuál fue su intención? ¿Qué?
¿Qué? Lola, ¿estás embarazada? También acabo de enterarme. Menos mal que regresaste. Felipe, ¿qué quieres con eso? Antes te dije que Lola tenía un amante. No me creíste. Y ahora ya está embarazada. No es amante, es. ¿Quién es? De todas maneras, Lola ahora está embarazada. No puede casarse ahora. Eso es cierto. Pero me temo que todos lo saben mañana temprano. La prima del señor Vega, que se quedó tantos años en la mansión, se casó como concubina, pero se descubrió que estaba embarazada. Si esto se difunde, seguro que arruinará la reputación de la familia Vega. Elena, ¿qué estás diciendo? Si dejas que todos lo sepan, no te perdonaré. Madre, ¿cómo puedes decir eso? Aunque no lo hago. ¿Acaso otros no lo difundirá? Lola tiene un amante afuera. ¿No deberíamos ahora agarrar a ese adúltero? Cállate. ¿Qué adúltero? No seas tan grosera. Felipe, todo lo que digo es la verdad. Lola se embarazó antes de casarse. Si esto se llega a saber, ¿qué pensarán de la familia Vega? Si fuera grosera, Lola debería estar en prisión ahora. Basta. Elena, durante todos estos años creí que eras una persona generosa. No pensé que fueras tan cruel. Ahora que Lola está en esta situación, siendo la señora de la casa, no intentas ayudarla e incluso quieres hacerle más daño. ¿Cómo puedes ser tan malvada? Así es. Para la familia Vega, si uno se cae, perdemos todos. Ahora deberías pensar cómo ayudar a Lola a recuperar su reputación y cómo dar a la mansión del general una explicación razonable, en lugar de regañar a Lola. Fue esa mujer mala quien fue la culpable. ¿Por qué mamá debe hacerse cargo de eso? Todos son malos. Sí, madre, no soy yo la culpable, sino Lola. Pero todos están regañándome. Veo que ustedes parecen más una familia. Mamá, no te pongas triste. Siempre estaré a tu lado. Ya basta. Como la señora de la casa debes asumir las responsabilidades. Además, fue tu decisión casar a Lola. Por eso está en una situación tan miserable. Pase lo que pase. Lo más importante ahora es la salud de Lola. La llevo a descansar primero. Espero que puedas resolver bien este problema. Vamos. Ten cuidado. Señora, ¿cómo puede hacerle esto el señor? Claramente no es tu culpa. Todo lo que hice en estos años se quedó en vano. Mamá, no llores. El niño de esa mujer mala no va a nacer. Hace algunos años, ¿sufriste algún daño al dar a luz? El bebé que tienes ahora. Me temo que lo vas a perder. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Sálvalo, no importa cuánto cueste. No, no es cuestión de dinero. Es mejor que te prepares por eso. ¿Y cuánto tiempo más vivirá este bebé? Me temo que en tu barriga no vivirá más de 3 meses. Aún le quedan aproximadamente 1 mes. Bueno, ya lo sé, puedes irte. Recuerda, no lo digas a nadie y recibirás beneficios. Entendido. Al principio pensaba que con este niño podría plantarme en la familia Vega. Ahora parece que eso no será posible. Pero Elena me ha humillado públicamente. ¿Por qué no uso a este bebé? ¿Para quitarle el puesto de la señora? Cuando Felipe se divorcie de ella. Aparte de mí, ¿quién más podría ser la señora de la casa? Lola. Lola. ¿Qué dijo el médico? El médico dijo que nuestro bebé estaba saludable. Además es un niño. ¡Qué bien! Lola, realmente eres la heroína de la familia Vega. Amor, ¿cómo puedes ser tan cruel que me diste a otro hombre? Si no fuera por este niño, no volvería a verte ni a Mario. Lola, todo esto fue una trampa de Elena.
Realmente pensé que te había encontrado un buen esposo. No me imaginaba que fue una trampa. Menos mal que ya regresaste. Lola, no te preocupes, definitivamente la despediré. Amor, no puedes volver a darme a otro hombre. Si vuelve a suceder, prefiero morirme. Lola, no digas tonterías. Aún estás embarazada. No te preocupes. Descansa bien para dar a luz al bebé. Cuando Mario gane el primer lugar en el examen imperial, inmediatamente despediré a Helena y te haré mi esposa. En ese momento, veré quién se atreve a detenerme. Señor, ¿ya está el colgante para la señorita Vega? Vengo por él. Gracias. Espera. Este colgante de oro es muy bonito. Ana, ¿por qué no me lo das primero? Señorita Sánchez, es un regalo de la señora para su hija. ¿Por qué te lo doy a ti? Atrevida. ¿Cómo puedes hablar así con mi tía? Solo es un colgante. Lila aún es pequeña. La tía ahora está embarazada. Por supuesto, debes dárselo primero. ¿Qué pasó, Lila? Mamá, algo pasó. Esa mujer mala me quitó el colgante de oro. Ana fue por el colgante y lo robaron. Lola y Mario. Vamos. Señorito, es el colgante de tu hermanita. ¿Cómo puedes robarlo para darlo a una extraña? La tía también es parte de la familia, además, está embarazada. No la hagas enojar, de lo contrario, los echaría a todos. ¿Qué tiene que ver con nosotros su embarazo? Quedó embarazada sin casarse, fue echada por su esposo. Ahora se comporta como si nada. ¿Aún tienes el descaro de darle el colgante? Atrevida. ¿Cómo te atreves a hablar así con tu amo? Te voy a golpear hasta matarte. A ver quién se atreve. A ver quién se atreve. Señora Vine, por el colgante de la señorita Sánchez me lo quitó. El señorito incluso me iba a golpear. Lola. Mario. ¿Qué está pasando? Cuñada, lo siento. Es que veo que este colgante es bonito. No pensé que Mario fuera tan tierno y quisiera dármelo. Mamá, la tía está embarazada. Este colgante de oro le traerá buena suerte. Lila aún es pequeña. La compraré otro para ella más tarde. Es un regalo que me da mamá. Tú, impostor, no puedes robármelo. ¿Embarazada? Así es. Lola, ya no eres joven, pero sigues sin casarte. Quería ayudarte, para que encontraras un esposo. ¿Quién sabía que te casarías embarazada? Lo descubrieron y te echaron después de golpearte. Pensando en que eres la prima de mi esposo, te he dejado quedarte en casa. ¿Sabes cuánto hemos aguantado la familia Vega por eso? Ahora te comportas. Como si nada, incluso quitó la cosa de mi hija Lola. No importa que te humilles a ti misma, no debes humillar a la familia Vega. Qué mujer fácil. Ya la echó su esposo. Y sigue tan atrevida, sin vergüenza. Incluso está muy orgullosa de su embarazo. ¡Qué vergüenza! Mamá, la tía también es de la familia. No digas eso frente a los demás. Mario, ¿sabes qué significa familia? ¿Tu hermanita no es de la familia? Quitaste su cosa para dársela a otro. ¿Tienes el descaro de hablarme de familia? Veo que este señorito defiende tanto a su tía, entonces su padre... Muy probablemente. Pero eso es incesto. En una gran mansión hay tantos secretos. Alárguense todos. Detente. Devuélveme el colgante. ¡Qué bien! Mamá me recuperó. El colgante de oro.
Qué molesto. El papá malo viene otra vez. Elena, ¿vuelves a molestar a Lola? Volvió a creer en las palabras de esa mala mujer y vino a regañar a mamá. ¿Qué quieres decir, Felipe? No entiendo. Deja de hacerte la tonta. He oído que hoy la humillaste a Lola fuera de casa. Ahora toda la ciudad está hablando de ella. Ahora Lola está llorando desconsoladamente. Está embarazada. ¿Qué haremos si algo le pasa al bebé? ¿Fui yo quien la embarazó e hizo que la echara a su esposo? Elena. ¿Fui yo quien hizo que saliera con el bastardo como si nada? Elena, ¿qué dices? ¿Qué bastardo? ¿No es? ¿Y el bebé en su barriga? ¿De quién es? Mamá, buen hecho, interrógalo. Felipe, ¿por qué te enojas tanto? Lola ha deshonrado a la familia Vega y le robó la cosa de Lila. ¿No la regañaste y viniste a echarme la culpa? ¿Por qué no le preguntas a Lola por qué robó la cosa de Lila? También quiero preguntarte algo. Desde que Lila nació, ¿cuántas veces la has abrazado? Ya va a llegar su fiesta de cumplemes. ¿Has preguntado por eso? Ahora, por Lola culpaste a mí y a tu hija. Felipe, en tu corazón, ¿quién es más importante? ¿Yo, tu prima? Por supuesto que es tú. Estuve demasiado impulsivo. No sabía lo que pasó. Últimamente tengo muchos trabajos y no estoy de buen humor. No te enojes conmigo. Mi querida Lila. No quiero que me abrace. Acaba de abrazar a esa mujer mala. ¡Qué asco me da! Felipe, Lila todavía es pequeña, acabas de regresar. Llevas cosas sucias contigo. Mejor no te acerques a Lila. Bueno. Señor, ahora mi reputación quedó arruinada. Todo fue por culpa de Elena. Lola, sé que estás sufriendo mucho. Espera un poco más. El emperador aún valora mucho a la familia Torres. Elena acaba de dar a luz. No puedo divorciarme de ella en este momento. Pero, amor, el niño que tengo en mi barriga también es tu hijo. No quieres que otros le llame bastardo apenas nazca. Esto. Además, es un niño. Lola, no te preocupes. Te queda más de medio año antes de dar a luz. En ese momento, te haré la señora de la casa. Qué pena que este niño no viva más de un mes. Tengo que usarlo para que Felipe se divorcie de Elena. En mi opinión, no es necesaria la fiesta de cumplemes. Es solo una niña. Madre, la niña también es parte de la familia Vega. Además, la familia Torres la valora mucho si no hacemos la fiesta de cumplemes. No sé cómo explicar a la familia Torres. Bueno, pero Lola ahora está embarazada. En aquel día habrá mucha gente en casa. Temo que la vaya a molestar. Madre, ¿el embarazo de Lola tiene algo que ver con la fiesta de Lila? ¿Acaso la señorita de la familia Vega debe ceder el paso a un bastardo? Bastardo, eres una señorita de familia noble. ¿Por qué hablas de manera tan grosera? Madre, he sido grosera, pero he tenido razón. Seguramente voy a hacer esa fiesta para Lila. Entonces se gastará otra vez mucho dinero. Madre, ¿lo has olvidado? Cuando me casé a la familia Vega estaba en su peor momento. Toda esta mansión la construí yo con mi propio dinero. Ahora tengo suficiente dinero para la fiesta de cumplemes. No hace falta que paguen ustedes. Tú. Como estás de acuerdo, entonces ya está decidido. ¡Qué coraje! Señora Mayor, felicitaciones. Vaya señora. ¿Cómo andas? Todo bien. No esperaba que la fiesta de cumplemes de la señorita Vega fuera tan animada. Es gracias al señor Mayor Torres y al general Torres. ¿Crees que es por el señor Vega? Todo eso es por la señora Vega. Las mujeres deben ocuparse de los asuntos interiores, pero mírala. Es tan cariñosa con los extraños. Y en casa anda siempre con frialdad.
Si ella pudiera ser tan cariñosa contigo, no estarías andando con otra mujer. Lleven a mi madre a descansar. El general Torres ha llegado. Hermano. Princesa. Elena, no me llames así, soy princesa, pero también soy tu cuñada. Llámame cuñada, suena mejor. De acuerdo, cuñada. ¿Esta es Lila? Déjame verla. En el día del cumpleaños de madre no pude asistir porque estaba fuera de casa. Tu hermano me dijo que Lila era tan inteligente y encantadora, así que me gustaba mucho conocerla. Hoy, al verla, es realmente linda y lista. En el futuro, sin duda, será una belleza inteligente y hermosa. ¿Cuñada? No bromees, todavía es pequeña. Qué envidia que tengas una hija tan linda. ¿Esta es mi tía? ¡Qué bonita! ¿Qué es este sonido? ¿Quién está hablando? Mi tía es hermosa y amable. Incluso huele muy rica. ¿Está hablando Lila? ¿Puedo escuchar sus pensamientos? Escuché de un monje que Lila es una persona importante para mí. ¿Será que tiene algún poder especial? Hermano, cuñada. Sentémonos primero, la cena aún no está preparada. Oye, déjame ver a tu hijo adoptivo. He oído que aunque tiene discapacidad, está interesado en las artes marciales. Como su tío, tengo que ver a este nuevo sobrino. Bien, debe estar en el patio trasero, vamos. Sí. Ay, cuñada, dame a Lila, está pesada. No pasa nada, me gusta mucho esta niña. Cuñada, hace unos días, ¿fuiste de nuevo al templo a rezar por tener un hijo? Han pasado 18 años. Llevo 18 años casada con tu hermano. Quiero tener hijos. ¿Por qué es tan difícil? Llevo 18 años casada con tu hermano, quiero tener hijos. ¿Por qué es tan difícil? Cuñada, no te preocupes. Si el Dios no te da hijos, toma a Lila como tu propia hija. Si realmente tuviera una hija como Lila, sería maravilloso. Tía, no llores. Tía, ¿quieres tener hijos? Lila, ¿eres tú quien está hablando? Soy yo, tía. ¿Quieres un hijo o una hija? Dios mío, Lila. Si realmente puedes ayudarme, ya sea un hijo o una hija, no me importaría. Bien, entonces te daré un hijo y una hija. Cuñada. Cuñada. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? Probablemente sí. ¿El sueño que tuve fue real? Lila me dijo que me daría un hijo y una hija. ¿Eso es real? Sí, tía. Pronto tendrás 2 hijos. Dios mío. Puedo escuchar, Ich, los pensamientos de Lila. Esta niña es increíble. Realmente es una angel para mí. Cuñado, ¿qué te pasa? No pasa nada. Es que me encanta esta niña. Elena, has tenido una buena hija. ¡Qué molesto! ¡Viene otra vez esa mujer mala! Princesa. Mi esposo me dijo que debería alejarme de él. Pero después de todo, es el padre de Lila. Papá malo, él y Lola. Engañaron a mamá fingiendo ser primos. De hecho, han estado juntos en secreto todo el tiempo. Ahora sé. Afortunadamente, Lila me advirtió. Cuñada, hace mucho que no la veía. ¿Por qué no viene a vernos esos días? Señor Vega, aunque soy cuñada de Elena y de ti en público, mejor llámame princesa. Sí, princesa. Su Alteza. Princesa. Lola Sánchez es mi prima. Está embarazada ahora. No debe estar de rodillas. Por favor, princesa, permite que Lola se levante. Bueno, ¿quién es el esposo de la señorita Sánchez? ¿Quién es el padre de este bebé? Yo.
Princesa Lola fue engañada por su amante ahora. Su amante ha desaparecido. Vaya. Ya me acuerdo. ¿Eres esa mujer notoria quien se embarazó sin casarse y andaba como si nada? Señor Vega, la disciplina de tu familia realmente me ha impresionado. Princesa, hoy es la fiesta de cumplemes de Lila. Por favor, por el bien de Lila, no humille más a Lola. ¡Ah! Me ha usado como excusa. ¡Sin vergüenza! Si es así, mejor que te vayas de aquí. Lila es la señorita mayor de la familia Vega. Tiene una identidad noble. Si se llega a saber que una tía suya tan desvergonzada ha aparecido en su fiesta, ¿no afectará la reputación de Lila? Princesa, no diga eso. Señor Vega, parece que te importa mucho más esa prima tuya que Lila. Desde que llegaste, ¿has mirado alguna vez a Lila? Hoy es la fiesta de su cumplemes. ¿Por qué prestas tanta atención a tu prima? Princesa, discúlpeme. Voy a llevar a Lola a su cuarto a descansar. Lo siento por haberla molestado. Espero que no culpe al señor Vega. Con este niño en la barriga, he sido humillada tantas veces. Dado que este niño no sobrevivirá, tengo que actuar, para echarle la culpa a Ana Elena. Solo así podré hacerme la señora de la casa. Oh no, esa mujer mala va a tener un aborto y quiere echarte la culpa. Sé que soy un gafe, pero hoy para felicitar a Lila, preparé un regalo. Espero que lo aceptes. Mamá quiere echarte la culpa. Debes mantenerte alejada de ella. Ana. Señorita, dámelo a mí. Elena está tan prudente. ¿Qué tengo que hacer? No quiero. No importa cuánto valga. Qué asco me da. Venga, déjame ponérselo a Lila. ¿Y yo? ¿Qué torpe soy? Un jade tan hermoso se rompió así. Qué exagerada eres. Este tipo de jade tenemos muchos en la familia Torres. Luego elegiré uno mejor para Lila. Hoy es un día feliz, no lo arruines. La cena ya está lista. Vamos a recibir a los invitados. Por cierto, Ana llaman a Andrés. Aunque es mi hijo adoptivo, sigue siendo el señorito Vega. Debería salir a ver a los invitados. No lo permito. ¿Por qué no? Aunque lo has adoptado. Este chico es discapacitado. Si sale a ver a los invitados ilustres, deshonrará a la familia Vega. Además, la familia Vega basta con tener a Mario como señorito. Señor, el emperador es generoso y compasivo con el pueblo. ¿Acaso crees que Andrés deshonrará a la familia Vega por ser discapacitado? Vas en contra de la voluntad del emperador. No es eso lo que quiero decir. Bueno, Mario está concentrado en el estudio estos días. Dejen que Andrés reciba a los invitados por mí. Vamos. ¿Será que Elena ha descubierto algo? ¿Por qué lo trata tan bien a ese mozo? ¿Acaso ya sabe que ese mozo es su hijo biológico? No puede ser. No puedo dejar que ese mozo estorbe a Mario. El príncipe heredero ha llegado. Su Alteza. Levántense. ¿Qué pasó? Su tercer ojo está apagado. Alguien cambió su destino. ¿Qué? ¿Quién había cambiado? Su destino. Podría ser el príncipe Jorge. Ánimo, hoy es la fiesta de cumplemes. Es donde Lila no hace falta tanta cortesía. Gracias por su amabilidad. ¿Qué honor tiene Lila? Señora, de hecho, he conocido a Lila antes y me ha gustado mucho. Me suena mucho. Es un gran honor para Lila. Solo que hoy tengo trabajo importante. He traído mis regalos, ya tengo que irme. Muchas gracias. Muchas gracias. Mamá, no lo dejes ir. ¿Alguien ha alterado su destino?
Hoy le pasará algo terrible. ¿Qué? Su Alteza. ¿Qué quieres hacer? No creas que le gusta Lila al príncipe heredero y puedas hacer lo que quieras. Yo no. Felipe conspiró con el príncipe Jorge. Quieren lastimar al príncipe heredero. No puedo decirle esto. ¡Ayuda! El príncipe heredero. ¿Crecerían mejor, príncipe heredero? ¿Qué ha pasado? Andrés, ¿qué has hecho? Todo es culpa tuya. ¿Para qué adoptaste a este inútil? Hoy ha ofendido al príncipe heredero. ¿Asumirás las consecuencias? Señor. ¿Está bien? Fue culpa de este inútil. Señor, no fue así. Una maceta se cayó del techo. Si no me hubiera protegido Andrés, ahora estaría muerto. Afortunadamente Andrés llegó a tiempo. Qué alivio que usted no esté herido. He oído que Andrés es el hijo adoptivo de la familia Vega. Muy bien. Hoy voy a recompensar a Andrés. Andrés tiene problema en la pierna. Enviaré al mejor médico para que lo trate. Muchas gracias. Afortunadamente, Andrés salvó al príncipe heredero y recibió un gran premio. Mamá, ese macetero lo colocó Mario. Oh, esto sí que es una buena oportunidad. Qué alivio que usted esté bien. Pero, señor, ¿por qué apareció ese macetero en el techo? ¿Por qué ese macetero estaba en el techo? Casi lastimó al príncipe heredero. ¿Quién lo puso? Lo haré pagar por esto. Señor, fue. ¿Quién fue? Fue el heredero. ¿Qué? Dijo que estas plantas en el techo, por eso. Siempre le digo que se concentre en el estudio. ¿Quién sabe que está interesado en estas cosas inútiles? Hoy ha molestado a usted. Fue mi culpa por no educarlo bien. Traigan a Mario de inmediato para que se disculpe al príncipe heredero. Sí. Señor. Papá, mamá. Su Alteza, discúlpeme. Señor, soy su madre. Me duele mucho castigarlo. Es mejor que lo hagas tú. Señor, olvídalo. No lo hizo a propósito. Afortunadamente, no me pasó nada hoy. Muchas gracias. Su Alteza. Agradecemos su generosidad, pero si la gente sabe lo que pasó hoy, dirá que la familia Vega es poca disciplinada, por lo tanto es necesario castigar. ¿A quién es culpable? ¿No crees, señor? Sí. Tienes razón, Su Alteza. Voy a darle una lección a Mario. Vengan. Traigan el látigo. Papá, no lo hice a propósito. Mario ha sido castigado. Papá, lo siento. Papá, ayuda. Mamá, sálvame. Papá, basta. Princesa. Señorita Sánchez. El señor y la señora están educando a su hijo. No te metas en eso. Yo. Elena es la señora de la casa. Eres una huésped. No deberías pasar los límites. Sí, tiene razón. La disciplina de la familia Vega. No esperé me ha impresionado. Su Alteza. Es la tradición de la familia Vega. El heredero. Ya casi es mayor de edad, no aguantó nada los latigazos. Eso no lo haría un hombre. No como Andrés, como hijo adoptivo, no se quejó nada después de ser golpeado. Señor, ojalá que el heredero sea igual de decente como Andrés. Sí. Bueno, no los molestaré. Ya me voy.
Que se vaya bien. La fiesta de hoy ha terminado, ya pueden irse. Papá, mamá, me duele. Cállate. Vete. Duele mucho. ¿Cómo está Mario? Vengo a traerle medicina. Elena, si no hubieras insistido en castigarlo frente al príncipe heredero, no habría sufrido tanto. Papá malo, no regañes a mamá. Fue Mario quien casi mató al príncipe heredero. Señor, hoy el príncipe heredero casi murió aquí. Si no lo castigó a Mario en el futuro dirían que intentábamos asesinar al príncipe heredero. ¿Asumirás las consecuencias? Tonterías. Señor, aunque fue castigado Mario, dejó de ser culpable. El emperador solo tiene a un hijo. Si el emperador lo indaga, ni tú ni yo podremos asumir las consecuencias. Así, protegí a la familia Vega y a Mario. Aún me culpaste a mí. Bueno, no puedo seguir en esta casa. Elena, no quise decir eso. No fue mi intención. En unos días me llevaré a Lila y Andrés a visitar a mi familia. Te dejo a Mario, para que lo cuides. ¡Qué bien! Iré a ver a los abuelos. Elena. Señor, aunque Mario cometió un error, no deberías haberlo golpeado tan fuerte. Lola, ¿no escuchaste lo que dijo Elena? Si no lo hubiera pegado fuerte, no nos habría perdonado. Mujer como tú, ¿cómo lo va a entender? Por suerte, Elena proviene de una familia noble. De lo contrario, hoy habría sido un desastre. Señor, ¿ya no me quieres a mí? Si es así, échame de aquí. Papá, no la eches a mi mamá, está embarazada de tu hijo. Lola, lo siento. No te pongas triste, o haría daño al bebé que llevas. Mamá, ¿está bien la medicina? Me duele mucho. Mario va a morir de dolor. ¿Qué traviesa eres? Esa medicina tiene buenos efectos, pero sí le va a doler mucho. Es porque trató mal a Andrés. Además quiso hacerme daño. Bueno, niña vengativa, no dejarás que nadie te trate mal. Señor, no haga esto. Elena ya se fue. Ahora nadie nos molestará. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Ya casi 3 meses. No pasa nada. Señor, piensa en el niño. Qué molesto. Duérmete. Señor. Todo es culpa de Elena. ¿Por qué se fue ahora? No puedo perder a mi bebé en vano. Elena, has vuelto. Cuñada. Siéntate. ¿Por qué regresas con los niños? ¿Te peleaste con el señor? No hablemos de eso. Solo extraño a mis padres. Quería volver a verlos con Lila. Desde que adopté a Andrés, nunca lo he traído aquí. También extraño a mi abuelo, a mi abuela y a mi tía. También te extraño. Elena,
Tengo que advertirte, esa Lola es muy sospechosa. ¿Cuñada? Ya lo sé. ¿Ya lo sabes? Pues, Ya me siento más tranquila. Nosotras, las mujeres encerradas en casa, no tenemos mucha libertad. Pero no debemos dejar que nos engañen sin saberlo. Gracias por decírmelo, no te preocupes. Estos días me he sentido muy sofocada. Justo regresaste tú, ¿puedes acompañarme? La tía está embarazada. ¿Ya viste al médico? Aún no. El príncipe heredero. Envió a un médico para que trate a Andrés. ¿Lo llamo para que te revise? De acuerdo. Felicidades. Usted está embarazada. ¿De verdad? ¿O estoy embarazada? Es cierto, además. Son gemelos. Felicidades. Se realizó tu deseo. La última vez, en mi sueño, Lila dijo que me daría un hijo y una hija. Ahora se hizo realidad. Parece que Lila realmente es una persona importante. Elena, gracias a Lila. No hay de qué. Soy muy poderosa. Lila. Eres mi estrella de suerte. Mamá, mi querida mamá. ¿Elena aún no ha regresado? Ojalá nunca regrese. Así no me molestará más. Cada día me obliga a leer en el estudio. Estoy tan cansado. Si no estudias, ¿cómo pasarás el examen? ¿Y qué si no lo logro? De todos modos, soy el heredero. La posición de mi papá será mía. Aunque al príncipe heredero le guste más ese mocito, el hijo adoptivo nunca se haría el heredero. Mario, ve a buscar a Elena, ahora ruégale que regrese. ¿Por qué? Aunque ha regresado. Todavía es la señora de la casa. Debemos hacer que tu papá se divorcie de ella. Así podré hacerme la señora de la casa. Vete ya. Haz lo que puedas para que regrese. De acuerdo. Señora, el señorito lleva 4 horas arrodillado en el patio. Mamá, no le hagas caso. Quiere hacerte el daño con esa mujer mala. Si le gusta estar allí, déjalo. Elena, Mario sigue siendo tu hijo. ¿Acaso no te da pena? Tía, él no es hijo de mi madre, es hijo de Lola. Y mi papá, malo. ¿Qué? Es hijo de Lola y Felipe. Eso. ¿Cómo puede ser? Lo he criado por 17 años. Aunque no lo he dado a luz, también siento algo por él. Pero Mario es un traidor ingrato. Solo piensa en que su madre se haga la señora Vega. Así que no sentiré compasión por él. Ese Felipe, ¿cómo puedes ser tan desagradecido? Ese año te casaste con él y sufriste tanto. Olvídalo. Fue mi culpa. Cuñada, tengo que volver ya. ¿Todavía quieres regresar? Sí, tengo que regresar. Quiero ver qué sucederá. Elena, qué bien que has vuelto. Hace tiempo que no dormimos juntos. Hoy. Señor, Lila aún es pequeña. No puedo dejarla dormir sola. Si quieres, tómate una concubina. Elena, te he dicho que solo te amaba a ti, no tomaré concubinas. Bueno, descansa bien, iré a dormir en el estudio.
Felipe, confié en ti desde el principio, pero me estabas mintiendo todo este tiempo. Andando con Lola delante de mis narices por más de 18 años. Incluso cambiaste a mi hijo por el de ella. Ahora, haré que pague por todo lo que hiciste. ¡Vaya, mamá! Van a incriminar a Andrés. Ve, llama a Andrés. Si no quiere venir, tráelo atado. Recuerda, nadie puede saber de esto. Sí. Ayuda. Ayuda. Auxilio. Primo. Lola. Lola. ¿Qué pasó? Alguien se metió en mi cuarto e intentó violarme. Choqué mi barriga. Me duele mucho, mi bebé. Llamen al médico. Señor, el bebé tal vez no sobrevivirá. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién fue esa persona? Vengan, encuéntrenlo. Fue Andrés. ¿Qué? Elena, mira lo que ha hecho tu hijo adoptivo. Lola, ¿estás segura? Sí. Primo, voy a pedir a mi bebé, fue culpa mía. No fue tu culpa. Voy a matar a ese bastardo. Elena, si le pasa algo al bebé de Lola, no te perdonaré. Mamá, Andrés es mi hijo adoptivo, lo conozco muy bien. Él jamás haría algo así. Primero atrapémoslo y veremos qué pasó. ¡Cállate! Es solo un mozo de caballos. Aunque tuviera 10 vidas, no bastarían para compensar la vida del bebé. ¿Y aún te atreves a defenderlo? Andrés es mi hijo. ¿Por qué es inferior que ese bastardo? ¿Acaso el bebé es el hijo de Felipe? Tú... Sin importar de quién sea el bebé, Andrés entró en el cuarto de Lola. No debería ser perdonado. Señor, lo atrapamos. Elena, prepárate para la muerte de Andrés. Qué raro. Pedí que viniera Andrés. ¿Por qué vino Mario? Gracias a Lila. De lo contrario, Andrés se habría caído en la trampa. Vaya, mamá, no tenemos tiempo. Mírame. Papá, mamá, abuela, ¿esto qué está pasando? Hijo rebelde. Ella es tu... ¿Se está poniendo interesante? ¿Ya no se atreven a lastimar a Andrés? Es tu tía. ¿Cómo pudiste hacerle eso? No le hice nada, no, papá. No hice nada. Mario, me has decepcionado. Si no, ¿por qué entró en el cuarto de Lola a medianoche? Lola es tu tía. No fui yo no sé qué pasó. Simplemente entré. No fue mi intención. Primo Mario no lo hizo a propósito. Aunque no lo hizo a propósito, por eso perdiste tu bebé. Todo esto es culpa mía, por no haberlo educado. Fue culpa mía. No tiene nada que ver con Mario. Eso no puede ser. Perdiste a tu bebé. De cualquier forma, tiene que ser castigado. Vengan. Espera, cuñado. No castigues más a Andrés. Va a presentar el examen imperial. Si lo castigas ahora, se afectará su estudio. Inútil. No pudiste proteger a tu propio bebé. No intentes dañar a mi nieto.
Como ya no lo culpas, entonces no castigaré a Mario. Laila ya quiere dormir. Felipe, te dejo esto a ti. Hijo rebelde, ella es tu propia madre. ¿Cómo te atreves a hacerle eso? Papá, no fue mi intención. Mamá me llamó, entró en su cuarto y me envolvió con ropa. No fue mi intención. No. Muy bien, Lola. Entonces dime, ¿qué pasó? No fue así, pedí que viniera Andrés, no Mario. ¿Para qué llamaste a Andrés a medianoche? Yo. Lola, ¿acaso eres como dijo Elena? ¿Y quieres buscar hombres porque te sientes sola? No, no escuches lo que dijo Elena, yo no. Vaya, Felipe siempre ha creído que el hijo de Elena fue abandonado. No debe saber que Andrés es su hijo legítimo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Señor, te diré la verdad. De hecho, lo traje aquí a propósito hoy. Ese Andrés, aprovechándose de tu ausencia, me acosaba varias veces. No podía aguantar más. Por eso hoy lo atraje con engaños, para que descubrieras que era un chico tan inmoral. Pero no esperaba que hiciera daño a Mario y también a mi bebé. Señor, soy inocente. ¿Qué? No se permite que exista alguien tan inmoral en mi casa. Elena incluso lo adoptó como hijo. Voy a matarlo. ¿Jugar conmigo? Si puedo lastimarte una vez, podré hacerlo una segunda vez. Vaya, mamá. Papá quiere matar a Andrés. ¿Qué? Señor, algo pasó. Señora, el señor se llevó a Andrés y dijo que iba a matarlo. Vamos. Cuando Elena quiso adoptarte, no estaba de acuerdo. Mira, ahora has hecho algo tan deshonroso, qué vergüenza. Soy inocente. Señor, soy inocente. ¿De qué te quejas? Elena insistió en adoptarte como hijo. Tienes una vida mucho mejor ahora. ¿Y así le pagas? ¿No deberías ser castigado? ¡Detente! No lastimes a Andrés. Elena, ¿sabes lo que este chico hizo? Se atrevió a acosar a Lola. No importa lo que digas. Hoy tengo que matarlo. Fue Lola quien incriminó a Andrés. Señor, no debes escuchar solo las palabras de Lola. ¿Dónde están los testigos? ¿Por qué lo acusaste de acosar a Lola? ¿Acaso fue Lola quien lo acosó? Obviamente Lola quería calumniar a Andrés. ¿Por qué le hizo eso? Aunque es tu hijo adoptivo. Es de origen inferior. Es un villano estúpido. Si no creo en Lola, creo en él. ¿De origen inferior? Señor, señora mayor, ¿saben quiénes son sus verdaderos padres? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso ella lo sabe? Imposible, eso es imposible. Andrés es el hijo mío, con el señor. Comadre. ¿Qué estás diciendo? Mario es nuestro hijo. Mario no es mi hijo, Andrés lo es. ¿Qué está pasando? ¿No dijo Lola ese año que el bebé murió al nacer y fue enterrado? Cuñada, cuida con tus palabras. Mario te ha atendido tantos años, ¿por qué adoptaste a un mozo? Así es, mamá. ¿Qué relación tienes con este mozo? ¿Por qué no me quieres a mí? Mario es mi hijo o no. Lo saben mejor que yo, pero Andrés sí es de la familia Vega. Si no lo creen, hoy hacemos una prueba de sangre. En el agua se puso aceite. Ni siquiera la sangre de un padre y su hijo se mezclará.
Elena, aunque conozcas ya la verdad, tu hijo estará destinado a ser aplastado por mi hijo. Mamá, Lola agregó algo en el agua. ¿Qué? No te preocupes, déjamelo a mí. ¿Cómo es posible? Se agregó aceite en esa agua. Mujer malvada, el bien siempre triunfa sobre el mal. No intentes engañarnos. Señora mayor, ¿ahora creen que Andrés es mi hijo con el señor? ¿Acaso Lola no tiró al niño y lo dejó como un mozo en el establo? Pero él no sabe leer y es cojo. ¿Cómo podría ser digno de ser el heredero? ¿Qué pasó exactamente? ¿No se había tirado ese niño? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Tú ya sabías que mi hijo había sido tirado? Entonces, ¿por qué me hiciste criar a Mario durante 17 años? Así es. ¿La familia Vega? ¿Tan ingrata y despiadada? Elena, no quería verte triste, por eso no te dije la verdad. Ese niño al nacer ya estaba discapacitado, el médico dijo que no sobreviviría. Por eso pedí que se enterrara al niño. ¿Y por qué después apareció en los establos? ¿Siendo un pobre mozo de caballos? Eso debería ser un error. Pero me alegra mucho que no haya muerto. Señor, ya admites que fuiste tú quien abandonó a mi hijo. ¿Y qué pasó con Mario? ¿De quién es Mario? Mario es. Mario es mi hijo. Elena, el señor y yo se amaban mucho. Debido a mi origen inferior, no era digna de casarme con él. Por eso, fingimos primos para estar juntos. Ese año, ambas estábamos embarazadas. Tu hijo nació débil y discapacitado. El señor no quería verte triste. Decidió poner a mi hijo bajo tu nombre. Elena, no culpes al señor, si quieres, cúlpame a mí. ¿Fueron ustedes dos quienes? Te traicionaron. Señor, ¿es cierto lo que ella dijo? Elena, es que no quería ponerte triste. Te prometí que no tomaría concubinas, por eso no te conté mi relación con Lola. Elena, todo lo hice por ti. ¿Por mí? Felipe, has roto tus palabras y me has engañado durante 18 años. Tú y Lola andaban juntos delante de mis narices por 18 años. ¿Ahora dices que lo hiciste por mí? Abandonaste a mi hijo. Me hiciste criar al hijo de otra durante 17 años. ¿Dices que fue por mí? Cuando estabas con Lola, ¿alguna vez pensaste que traicioné a mis padres para casarme contigo? Me hiciste criar a Mario día tras día. ¿Alguna vez pensaste en el niño al que dio a luz pasaba hambre y frío, siendo humillado por otros? Felipe, todo esto es el castigo por haberme casado contigo. Ya basta. ¿Y qué? Si Lola no hubiera dado a luz a Mario, ¿la familia Vega tendría a un discapacitado como heredero? ¿Andrés nació discapacitado? ¿O alguien lo lastimó a propósito? ¿Qué quieres decir con eso? A la partera y a los sirvientes podemos buscar para preguntarlos. Pero, ¿acaso realmente fuiste tú? Ya basta. De todas formas, Andrés tiene discapacidad. No sabe leer ni escribir. No puede ser el heredero de la familia Vega. Mario es listo y talentoso. Seguramente pasará el examen municipal. Elena, haré que Andrés sea parte de la familia Vega.
Desde hoy será reconocido como el segundo señorito de mi familia. ¿Crees que todos desean ser parte de tu familia? Andrés será de la familia Torres. Elena, ¿qué significa esto? Felipe, ¿crees que nuestro matrimonio tiene algún sentido para continuar? ¿Mamá? ¿Finalmente? ¿Dejarás al padre malo? Te apoyo, mamá. La familia Torres aún es valorado. El príncipe Jorge aún no ha tomado acción. Lola es buena, pero tiene nada. Si al príncipe Jorge le pasa algo, puedo apoyarme en la familia Torres. No puedo divorciarme de Elena. Elena, fue mi culpa, pero mi amor por ti durante estos años nunca ha cambiado. Te decepcioné a ti, decepcioné a Andrés. Pero has criado a Mario tantos años. Tiene un vínculo estrecho contigo. En cuanto a Lola, si no quieres verla, la echaré de la mansión ahora mismo. Nunca tendrás que verla de nuevo. Felipe, he tenido un hijo contigo. Esperé 18 años sin conseguir nada. Ahora solo quieres a tu hijo, no a mí. Cállate. Viene de familia inferior. Haber tenido a Mario ya es una bendición para ti. Así es. Si no fuera por el hecho de que diste a luz a Mario, ¿crees que te habría permitido fingir ser mi sobrina y quedarte en la mansión durante 18 años? Papá, no eches a mi mamá. Mamá, no creas a él. Lo dijo eso, por la familia Torres. Está esperando la rebelión, para luego abandonarte. Vengan. Rápido. Por orden del emperador, lleven a la señora Vega y Lila al palacio. Vengan. Por orden del emperador, lleven a la señora Vega y a Lila al palacio. Mamá, tranquila. El príncipe heredero está enfermo. La princesa quiere que vaya a tratarlo. Señor, ¿por qué el emperador quiere ver a mi esposa y a mi hija? ¿No puedo decirte nada? Está bien, iré con ustedes. Pero llevaré a mi hijo conmigo. Andrés, ven conmigo. Vamos. El príncipe Jorge envió una carta. Toda la familia Torres ha sido llevada al palacio. El príncipe heredero morirá pronto. El príncipe Jorge va a tener éxito. Elena, ya no tengo que temer más a la familia Torres. ¿Quieres dejarme? Ahora mismo te repudio. Iván, dices que la señorita Vega es una niña divina y tiene poderes especiales. Es verdad. Hermano, es la verdad. Ay, bueno. Si no estuviera enfermo, el príncipe heredero no creería en estas cosas, pero ahora solo puedo intentarlo todo. Ha llegado Elena Torres. ¿Su Majestad? Levántate, Elena. Iván dice que tu hija Lila es una niña divina. El príncipe heredero está muy enfermo. Ningún medicamento funciona. ¿Tienes alguna manera? Es que... Ningún medicamento funciona. ¿Tienes alguna manera? Mamá, no te preocupes. Yo puedo curarlo. Su Majestad. Lila ha tenido el honor de ver al príncipe heredero antes. Quizás pueda traerle algo de buena fortuna. Si es así, acérquense tú y Lila. Sí. Vaya, el príncipe heredero ha sido víctima de brujería. Por eso no puede despertarse. Por suerte llegamos a tiempo. Si no, sería demasiado tarde y nadie podría salvarlo. Ha despertado. ¡Qué bien! Elena, has hecho un gran mérito. Es mi honor, pero el mérito no es mío. Es de Lila. Sí, la voy a recompensar. Su Majestad. Es extraña la enfermedad del príncipe heredero.
Antes no se podía encontrar la causa, porque no estaba enfermo ni envenenado, sino que alguien alteró su destino. El príncipe heredero es tan noble, ¿quién se atrevió a cambiar su destino? Vengan, llamen a los de la oficina de astronomía. Tengo algo importante para informarle. ¿Cuál es? He descubierto que el príncipe Jorge está preparando para una rebelión. General Torres, ya me di cuenta de que el príncipe Jorge quería rebelarse. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no lo ha castigado aún? El príncipe Jorge es un miembro de la familia imperial. Si lo castigara sin pruebas, decepcionarías a otros miembros de la familia imperial. Tengo pruebas y además... Su Majestad, quiero acusar a mi esposo, Felipe Vega, el Marqués de Vasco, de conspirar con el príncipe Jorge para rebelarse. Mi esposo, Felipe Vega, el Marqués de Vasco, de conspirar con el príncipe Jorge para rebelarse. ¿Qué? Elena, tú. Su Majestad, aunque soy una mujer, también sé que es la lealtad. Felipe ha sido tan infiel e inmoral. Hoy, finalmente puedo explicar todo esto a usted. El príncipe Jorge quiere rebelarse. Eso ya lo sabía, pero no sabía que el Marqués de Vasco también estuviera involucrado. Lo que pasó al príncipe heredero también me pareció extraño. Cuando Iván me recomendó a ti, para que nadie lo supiera, decidí traer a toda la familia Torres al Palacio Elena. Hoy acusas a tu propio esposo. ¿Cómo te atreves? Su Majestad, Felipe me traicionó. Su amante ha fingido ser su prima durante 18 años. Cuando di a luz, abandonó a mi hijo. Me engañó para que criara al hijo de su amante. Soy una mujer, pero debo exigir justicia para mí misma. ¡Qué escándalo tan absurdo! Su Majestad, acabo de recibir una noticia. El enviado a la oficina de astronomía dijo que el director murió repentinamente en su casa y en la escena se encontró una placa de la mansión del general. Murió de manera tan sospechosa, debería haber algo detrás de eso. Si no fuera por Lila, casi me caería a su trampa. Ahora estoy seguro de que el príncipe Jorge es el culpable. Así es, Su Majestad. Lamentablemente, ya no tenemos pruebas directas para acusar al príncipe Jorge. Actúa más rápido. Eso es fácil. Basta con revelar sus verdaderas intenciones. Su Majestad, creo que es mejor evitar que detener el príncipe Jorge ha llevado tiempo conspirando. ¿Por qué no usar su plan contra él? Echaremos toda la culpa a mi hermano castigándolo superficialmente y trasladándolo en realidad. Bueno, por suerte, Lila salvó al príncipe heredero. Por suerte se te ocurrió esta idea para atraerlo a la trampa Elena. Has tenido una buena hija, la voy a recompensar. Su Majestad, espere, por favor. Lo quiero. Quiero oro y palta. Y comida deliciosa sin fin. Lila, espérate. Elena, ¿por qué rechazas mi recompensa? Su Majestad, si mi hermano simula ser culpable, ¿cómo puedo aceptar su recompensa? Además, aún tengo algo pendiente. Mamá, descansa un poco. Ya tengo sueño. Tu padre descubrió que dejé a ese bastardo discapacitado. Seguramente tiene rencor hacia mí. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué preocuparse? De todas formas, Andrés ya está discapacitado, papá. Nunca lo reconocerá como heredero. Además, tú eres mi madre biológica. Cuando sea el primer erudito, te honraré como mi madre verdadera. ¿Para qué preocuparse por Elena? Qué bien que te tengo a ti. Parece que estás muy seguro de pasar el examen municipal. ¿Eso? Bueno, Dime la verdad, ¿cómo van tus estudios? no estoy muy seguro. Siempre te digo que estudies más, pero solo piensas en divertirte. Si no logras pasar, ¿cómo podré quedarme en esta mansión? Tranquila, mamá, tarde o temprano lo lograré. He esperado 18 años, no quiero esperar más. Mario, te haré que pase el examen imperial. ¿De verdad, mamá? ¿Qué plan tienes? El dinero lo hace todo. Esta vez confío completamente en ti.
Señor, la señora y la señorita Sandoval han regresado. ¿Solo ellas dos? ¿Se ha liberado el resto de la familia Torres? Aún no. El emperador se enfureció mucho. Detuvo a toda la familia Torres y a la princesa. Solo la señora y la señorita regresaron, tal vez porque al fin y al cabo son de la familia Vega. Ja, ja, ja. Bien, muy bien. El príncipe Jorge por fin derrotó a la familia Torres. Ahora ya no tendré que temer a la familia Torres. Elena, finalmente podré repudiarte. Así no me involucraré en los asuntos de la familia Torres. Retírate. Estos años el Señor me ha dado todo su dinero. Ahora puedo usarlo para comprarle un título a Mario. Mientras mi hijo sea el primer erudito, sin duda seré la señora de esta mansión. Escuché que me estabas esperando. Antes de que entraras al palacio, dejamos algunos asuntos sin resolver. ¿Te refieres al tema del divorcio? Estás equivocada. No estoy hablando de divorciarme. Estoy hablando de repudiarte. Después de que volví del palacio, su actitud cambió completamente. Se casó conmigo, por el prestigio de mi familia. Ahora que mi familia está en problemas, piensa deshacerse de mí de inmediato. Felipe, eres realmente un hombre descarado y sin corazón. Muy bien, ya que es así, llamemos a los ancianos de la familia para que sean testigos. Hoy he llamado a ustedes para que sean testigos hoy. Yo, Felipe Vega, repudio a mi esposa. Espera. ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? ¿Me arrepentí? Solo me arrepiento de que este día haya llegado demasiado tarde. Tú. Permítame corregirte. Hoy no es que tú, Felipe Vega, me repudies, sino que yo, Elena Torres, corto todos los lazos contigo. ¿Cortar lazo? Solo he oído hablar de repudiar esposas, pero nunca de cortar lazos. Según las leyes, una mujer será repudiada por 7 razones. Pero díganme ustedes, ¿por cuál razón de ellas me va a repudiar? Esto. He respetado a mis suegros. He criado mis hijos y me he ocupado de todos los asuntos de la familia Vega. ¿Y qué he recibido a cambio? Felipe me ha engañado. Durante 18 años manteniendo a su amante delante de mis narices y obligándome a llamarla prima. Fue Felipe quien abandonó a mi hijo al que di a luz después de 10 meses de embarazo. Y me obligó a criar al hijo de su amante durante 18 años. Felipe, dime, ¿todo lo que digo es verdad o no? ¡Mamá, qué buen dicho! Mamá, recuerda llevarte la dote contigo. Lola ha comprado un título para Mario con todo el dinero. Pronto se quedarán sin nada. Por supuesto que me llevaré todas mis cosas. Felipe, hoy no es que tú me repudies. Soy yo quien corta todos los lazos contigo. Además, me llevaré a Andrés y Lila conmigo. Imposible. Andrés y Lila son de la familia Vega. Puedes irte, pero no puedes llevártelos. Así es. Puedes irte, pero los niños se quedarán. No puedes llevártelos. ¿Por qué no puedo? Si no hubiera sido porque reconocí a Andrés, ya habría sido maltratado hasta la muerte por Mario. Lila apenas tiene 2 meses. No puede alejarse de mí. Si no están de acuerdo en que me lleve a los niños, entonces deben restaurar el título de heredero de Andrés. Un discapacitado, una niña, no sirven para nada. Si quiere, que se los lleve. Después de todo, tengo a Mario. Bueno, puedes llevarte a los niños. Muy bien. Entonces que ustedes sean testigos para nosotros. Ana, hoy rompo todos los lazos con la familia Vega, Andrés Vega y Lila Vega cambian su apellido a Torres. Desde este momento, me separo completamente de Felipe Vega
Déjame ver. Desde hoy, soy Lila Torres. Mamá, me gusta mi nuevo nombre. Lila, lo siente mucho. Te he dejado sin padre desde tan pequeña. ¿Es suficiente tener a ti? No quiero nada a ese papá malo. El acuerdo está firmado. Vengan, empiecen a llevar las cosas. Dense prisa. ¡Rápido! ¿Qué están haciendo? Dejen esas cosas. Señor, cuando me casé contigo, esta mansión no tenía nada más que este cuarto. No había ni una mesa ni una silla. Usé mi dote para mantener la mansión y darle lo que tiene ahora. Ahora que hemos cortado los lazos, todo lo que compré con mi dinero me lo llevaré. Elena, qué cruel eres. Señora mayor, si no recuerdo mal. Ana. ¿Crees que sin ti no podemos vivir? ¿De verdad piensas que no tengo dinero? Muy bien. Entonces nos apuramos para no retrasarte en preparar una nueva casa. Lárgate. ¡Ay, míralo! Una mansión tan buena se ha convertido así. ¡Elena! ¡Qué despiadada eres! Dejen que se lo lleve todo. Compraremos nuevas cosas, Lola. ¿No tienes todo mi dinero? Ve a comprar nuevos muebles. ¿Es qué? ¿Qué pasa? Te he dado todo mi dinero. El dinero. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué hiciste con él? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué hiciste con él? Es que Mario iba a tomar el examen municipal, usé el dinero para ayudarlo. ¿Qué? ¿No me dijiste que Mario será el primero erudito? ¿Por qué gastaste dinero en eso? Lo hice para quedarme más tranquila. Bueno. ¿Y cuánto queda ahora? ¡Contesta! ¿Lo usaste todo? ¿No quedó nada? No sabía que todo en esta mansión fue comprado por Elena. Si lo hubiera sabido, habría guardado algo. ¿Úsate el dinero para ayudarlo o compraste directamente el título? El título comprado también cuenta, ¿no? Si Mario lo logra, será un gran honor para la familia Vega. Bueno, estará bien si Mario se hace el primer erudito, pero si no, verás lo que haré contigo. Mujer estúpida. Incluso si Mario logra ser el primer erudito, me encargaré en el futuro del dinero de la mansión. Cuando Mario sea el primero erudito, seré la señora de la casa. ¿Quién? ¿Te escuchará? Pirra. Vaya, perla luminosa, madera púrpura centenaria, horquilla de oro rojo, decoración de zafiro con plumas. Vaya. Ni siquiera puedes apartar la vista. ¿Te gusta? Señorita, han salido los resultados del examen. A ver. Quédate logrado. Soy el primero erudito. ¡Qué buen hecho! Hijo mío, eso es un gran honor para la familia Vega. Señor Bess, te dije que Mario no tendría problema. Muy bien, eres digno de ser el heredero de la familia Vega. Por supuesto. Con un señorito como tú es suficiente para la familia Vega. Voy a hacer un gran banquete para que todos conozcan a mi hijo. Pero ahora no tenemos dinero. No pasa nada, mamá. Pediré un préstamo. Nuestro hijo ahora es el primero erudito. ¿Temen que no podamos pagar la deuda? Exacto. Papá,
El emperador quiere ver a mí y a mi mamá diciendo que mi mamá es ejemplar y planea otorgarle un título nobiliario. ¿En serio, Mario? ¿No escuchaste mal? Claro que no, mamá. Con el título nobiliario a partir de hoy, nadie podrá decir que no eres digna de ser la señora Vega. Lola, tenerte es la mayor fortuna de mi vida. Qué bueno que me deshice de Helena. ¿Ahora soy digna de estar contigo? Claro que sí, siempre. Papá, vamos a comprarle a mamá una ropa nueva. Mañana vamos a ver al emperador. De acuerdo. Vamos ahora mismo. ¿Este no es el primer erudito? ¡Qué honor! ¿En qué puedo servirles? Señor, tráeme la mejor tela que tengas tú. Ahora mismo. Vaya, ¿no es esta la señorita Torres? ¿Todavía estás de humor para pasear por las calles? ¡Qué mala suerte! Acabo de salir de casa y veo algo sucio. ¡Qué asco! Entiendo que estás de mal humor. Después de todo, Mario se hizo el primer erudito. Insististe en elegir a tu hijo discapacitado y no a Mario. Ahora que Mario ha logrado tanto éxito, ¿te has arrepentido? ¿De qué sirve arrepentirse? Además, Mario nunca fue su hijo. No tiene esa suerte. Exacto. Si no hubiera sido por mi madre, ya me habrías arruinado. Mario. Engañada por ustedes durante años, te traté como mi propio hijo. Ahora no tienes ni un poco de gratitud hacia mí. ¿Así es el primer erudito? ¿Tan infiel e inmoral? ¿Tan cruel e injusto? Nunca sabes cómo educar a hijos. Todo lo que he logrado es gracias a mi madre biológica. Muy bien. Recuerda bien tus palabras de hoy, tus logros y tus pecados. No tienen nada que ver conmigo. Tampoco quiero tener relación contigo. He oído que el señor ya despidió a todos los sirvientes y ni siquiera queda un mueble. Me da curiosidad con qué pagará el señor. Eso no es asunto tuyo. Mario tiene un gran futuro. ¿Crees que nos falta dinero? Señor, apúntalo en la cuenta. En unos días te pagaremos. Bien. Con la garantía del señor Vega y del primer erudito no hay problema. Mamá, pronto van a humillarse a ellos mismos. Ya no puedo esperar. Bien, no te dejaré perderlo. El príncipe Jorge va a lograr su plan. A ver qué harás en ese momento. Mario y Lola han entrado al palacio. Comamos primero. Qué impresionante es. Mario incluso consiguió un título nobiliario para su madre. Nos ha beneficiado también. Mario es joven. En el futuro necesitará el apoyo de ustedes. No hay problema. Señor, mala noticia. El señorito fue descubierto haciendo trampa en el examen y fue detenido con la señora en el palacio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Dime otra vez. El señorito hizo trampas en el examen. El emperador descubrió que la señora dio dinero a los examinadores. Se enojó mucho y envió a prisión a todos los involucrados, incluyendo al señorito y a la señora. ¿Cómo puede ser? Así que el título de Mario ¿fue comprado? Señor, por fin te encontré. ¿No crees que es hora de saldar lo que nos debes? Señor, el dinero que pediste prestado ahora queremos reclamarlo. Tranquilos, no es que no vaya a pagar. Ahora es diferente. Acepté fiarte porque tu hijo era el primer erudito, pero ahora resulta que todo fue falso. El título fue comprado. Con el escándalo descubierto, el emperador se enojó y ejecutó a 3 examinadores. ¿Quién sabe si tu hijo todavía está vivo? Además, si esto afecta a la familia Vega, ¿a quién le reclamaré la deuda entonces? Así es, señor, mejor paga lo antes posible. Felipe, permitiste que tu esposa e hijo hicieran trampa. Eso es traición al emperador. Desde ahora la familia Vega no tendrá relación contigo. Ocúpate de tus asuntos. Vamos. Al verme en la cima,
Todos me rodearon. Ahora que me caí, se apartan de inmediato. ¡Qué hipócritas! ¿Y no eres igual? Cuando la familia Torres estaba en la cima. Hiciste todo lo posible por casarte conmigo. Cuando cayó en desgracia te apresuraste a repudiarme, Felipe. Ahora sabes lo que me siento. ¿Cómo te sientes ahora? Elena, ¿has venido a burlarte de mí? Sí. Pero también vine a recordarte algo. Tu madre ya se enteró de lo sucedido. De la rabia. Se desmayó. Me temo que no le queda mucho. ¿No vas a ir a verla? Madre. Por fin te vengaste. Si no fuera por Lila, probablemente yo sería quien sufría todo eso. No será así, mamá. Las personas buenas serán recompensadas. Lila, tienes razón. Mamá, fue mi culpa. Te fallé ahora que te fuiste. ¿Cómo puedo vivir solo? Señor Vega. Príncipe Jorge. Aunque hoy ha pasado muchas cosas en tu mansión, es también una oportunidad para nuestro levantamiento. Príncipe Jorge. ¿Qué significa esto? He oído que como el príncipe heredero estaba enfermo, el emperador estaba sin dormir ni descansar por días. Hoy ocurrió un escándalo de corrupción. Vi con mis propios ojos que el emperador estalló de furia en la corte e incluso vomitó sangre. Según noticias fiables del Hospital Imperial, el emperador ha caído en coma, así que esta es la mejor oportunidad para que tú y yo actuemos. Esto. Señor, no dudes más, tu hijo no está ahora en prisión. ¿No quieres salvarlo? No te preocupes. Si logramos el levantamiento, toda la familia Vega será recompensada. Bueno, de acuerdo. Muy bien. Entonces lidera a tus guardias imperiales y colabora conmigo. Mañana a medianoche invadiremos el palacio. Mamá, despiértate. El príncipe Jorge va a rebelarse con el papá malo. ¿Qué? Finalmente perdieron la paciencia. Vamos, al palacio. Ya. No esperaba que fuera tan fácil. Parece que el emperador realmente es viejo y confuso. Después de esta noche usted será el nuevo emperador. Señor Vega, eres el más astuto. Entonces le otorgaré una gran misión. Ve a matar al emperador. Esto. Señor Vega, eso será un gran mérito. He despejado a los guardias cercanos. No me decepciones. Parece que me está usando para tentar el camino. No importa, la riqueza se consigue con dolor, éxito o fracaso. Pronto ya sabremos. Cumpliré la misión. Felipe, ¿me has decepcionado tanto? ¿No estás muerto? Si no hubiera sido por tu hija Lila, mi hijo ya habría muerto. Ya que he sido descubierto, lucharé hasta el final. Andrés, ¿eres tú? ¿Tu pierna se ha curado? Se curó hace tiempo. Mamá me pidió que lo ocultara. Si no, ¿cómo podría saber que eres un padre tan egoísta y cruel? ¿Por qué estás aquí? No solo está él. Estoy yo también.
¿No habían arrestado ya a César Torres? Si no hubiera revelado la noticia, ¿cómo me habrías repudiado mostrando tu cara real? Así que todo este tiempo me has estado engañando. Conspiraste con el príncipe Jorge en secreto para una rebelión. Intentaste dañar a mi hermano mayor y me engañaste durante 18 años, Felipe. Esto es lo que te mereces. No, aún no he perdido. Príncipe Jorge. Su Majestad. El príncipe Jorge intentó rebelarse, utilizó armas en secreto y fue capturado en medio del caos por la gente del general Torres. ¿Por qué fue así? ¿Por qué? ¿Por qué? Te diré por qué, Felipe. Como oficial de la corte sin preocuparte por el pueblo, conspiraste contra el trono. Eso es deslealtad. Siendo tan egoísta, pusiste tus intereses por encima de tu familia, poniendo en peligro la vida de tus seres queridos. Eso es impiedad. Traicionaste tus votos y engañaste a tu esposa durante 18 años. Eso es inhumanidad. Siendo hipócrita, abandonaste a tu esposa e hijos. Eso es inmoralidad. Bravo, mamá. Buen dicho. Eres la más bonita y poderosa. Te admiro. Alguien como tú, desleal y cruel, inhumano y inmoral. Merece este destino. Buen dicho. El general Torres, por haberme protegido, serás el duque de lealtad de primer grado, Elena Torres. Por tu justicia y tu denuncia, serás mi hermana adoptiva y te otorgaré el título de princesa. En cuanto a Lila, será mi hija adoptiva y le otorgaré el título de princesa de Parla. El resto de la familia Torres también será recompensada. Muchas gracias. Felipe Vega, por tu rebelión y tus crímenes, serás ejecutado al mediodía, en la puerta principal. Felicidades. Felicidades. El señorito Andrés ha sido nombrado por el emperador el general juvenil. Gracias, pasen, por favor. Ahora estás rodeada de buenas personas. ¡Qué feliz estoy! Lila, gracias a ti, si no, no habría descubierto la verdad antes de morir. No hay de qué. Mamá, eres tan amable. Esto es lo que mereces. Si pudiera volver al pasado, jamás habría elegido a Lola. Un error lleva a otro. Y ahora he llegado a este lamentable final. Ya. Felicidades. Felicidades. Adelante. Pasen. Ya están todos, vamos. Ya viene la niña.